Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Pero qué buen comienzo musical, señoras y señores, para este sábado 13 de enero. Dos voces españolísimas, dos voces inigualables, dos voces jóvenes en la juventud musical de España presente aquí en nuestro programa. Por un lado, la gran Pastora Soler, Pilar Sánchez Luque, conocida como Pastora Soler, nacida en Coria del Río, en España, en esta propuesta de Sevilla, en lo que es la provincia de Sevilla, en Andalucía, por un lado. Por el otro, el ya tan reconocido David Bisbal, el gran David Bisbal Ferré, nacido en Almería. Dos jóvenes con un talento y una trayectoria realmente espectacular. Y para comenzar el programa del día de hoy, con esta versión tan particular, le agradezco a la gente de Radio y Televisión Española que nos ha enviado también este material. Nuevamente, La Mala Costumbre, el título Pastora Soler, David Bisbal, La Mala Costumbre, en el comienzo musical de El Sol de Nuestra España, edición federal para todos ustedes. Que a golpes pide salir, escúchame antes que sea tarde. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras, señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue será El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo. Dije bien, fue, es y será El Sol de Nuestra España, esta edición federal, este programa hispanoamericano para todos ustedes, juntos hasta las 13 a través de la Radio del Pueblo AM 830. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, junto a Carlos Ayo y a todo el equipo con su programa Consentido. Qué bueno lo de los buñuelos de acelga, que estuvieron hablando recién Manolo, Corral Vide con Carlos. Yo estaba atento escuchando, obviamente, porque esto es toda una programación. Acá no hay islas de programa, acá no hay islas, sino es una gran programación que tiene la casa, Radio del Pueblo, y bueno, obviamente uno va escuchando lo que está antes que nosotros, lo que viene después también, y bueno, y escuchando esta propuesta culinaria de mi querido Manuel Corral Vide, es como que, por más que todavía es temprano para el almuerzo, pero uno ya se va previendo que va a degustar al mediodía cuando uno finalice esta propuesta radial de este sábado. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos nosotros con todo el equipo completo de trabajo en esta jornada nublada, de este sábado 13 de enero del 2024, con todo el equipo completo de trabajo. Hoy lo tenemos al amigo Gustavo en la puesta en el aire en Estudios Centrales. Allí está manejando los periféricos, como digo yo, en Estudios Centrales de Radio del Pueblo. Hola Gustavo, muy buen día, bienvenido como siempre. La tenemos a Belén Dipsa, también en lo que es producción de nuestro programa y en todas las redes sociales. La tenemos a Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva también de nuestra propuesta radial, a Mili Dipsa en lo que es producción y en este soporte técnico entre ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en la zona de Parque de los Patricios, con el estudio central de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Bueno, ¿y quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Gracias por acompañarnos en estas 3 horas de radio, en este programa que ya va camino rumbo a los 29 años de vida
en forma ininterrumpida. Bien, hoy el santoral conmemora a San Hilario de Poitiers, obispo, padre y doctor de la Iglesia, nacido en tierras francesas, que provenía de una familia aristócrata romana, aunque recibió una educación pagana, estudió filosofía por su gran curiosidad, por lo que también escribió varios tratados para demostrar que la divinidad de Jesucristo había sido revelada en los evangelios, dejando escritos con claridad que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre Hilario es de origen latín y significa alegre y contento. Así que para algún Hilario, o alguno que conozcan ustedes que se llama Hilario, el saludo para el día de hoy, que es el santoral también. Claro que sí. Así que bueno, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Qué tema realmente. Un trastorno emocional que afecta a muchas personas, siendo rasgos característicos como la tristeza permanente, la pérdida de interés en actividades, el trastorno del sueño, entre otros rasgos que deben ser diagnosticados y tratados por un profesional de la medicina, para un seguimiento junto al apoyo por parte del entorno afectivo y también familiar de la persona afectada. Bueno, acá siempre se ha dicho, se comenta que los días domingos son los días de más depresión en algunas personas, los domingos a la tarde o la noche, tarde-noche. Así que es un tema que hay que tratarlo, claro que sí, con un profesional. Bueno, hoy es el día del sticker, el sticker o la calcomanía, como uno le dice, ¿no es cierto? El sticker. Bueno, porque es un día dedicado a todo tipo de figuras autoadhesivas, también conocido como pegatina o calcomanía, como decía, para la decoración de interiores, de exteriores, de las superficies y objetos. Algunos siempre tiene un sticker o una calcomanía puesto en el auto, en la habitación de su casa, en el vidrio, en el espejo. Bueno, su origen, les cuento, ustedes no lo saben, yo tampoco, se remonta hacia Norteamérica, conmemorando el nacimiento de Ray Station Avery, quien fue el creador también de estos famosos stickers, también en los años 30, me refiero a los años 1930, y previamente tuvo la genial idea de fabricar etiquetas autoadhesivas para colocarle precio a los productos, ya en aquel entonces, ahora estaría lleno de plata si trabajara en la Argentina, porque con la remarcación ni les digo. Este término proviene de la palabra stick, que significa pegar. Bueno, ¿a quién no le gustan los stickers? Últimamente los stickers de WhatsApp, por ejemplo, se suman a su uso habitualmente. Bueno, hoy también es el Día Mundial del Chicle, una de las golosinas más conocidas en el mundo, con una gran variedad de tamaños, de colores y sabores, además de que es el único alimento que se mastica y no se traga. Y les tengo un dato, el globo más grande de chicle soplado fue de 50 centímetros con 8, 50,8 centímetros de diámetro. ¿Escucharon bien, 50,8 centímetros de diámetro. Elaborados por un estadounidense, Chad Field, que alcanzó este logro sin utilizar las manos para sujetar o estirar este globo, utilizando también la fuerza combinada de 3 chicles rosados. ¿Se acuerda de los chicles bazooka? Ya no existen más esos chicles bazooka. Ah, ¿existen? Acá la producción me dice que sí. Bueno, yo pensé que ya no existían. Yo me época masticábamos los chicles bazooka. Había otras marcas también, pero yo me acuerdo de los bazooka. Ustedes se acuerdan. Y los que pintan canas más que nunca. Así que bueno, si no que nos llamen y nos cuenten alguna anécdota del tema de los chicles acá a nuestro programa. Bueno, amigos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un programa realmente más que interesante. Como siempre, lo vamos a tener a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Pero atención, lo vamos a tener con el momento Fium Fium de Ernesto Arriaga, como lo hemos hecho el sábado pasado, que tuvimos una respuesta, una repercusión espectacular, porque nos llamaba gente de distintos lugares, no solamente acá de Capital y Gran Buenos Aires, sino también del país, para poder contar y preguntar algunas cosas a nuestro querido amigo Ernesto Arriaga. Así que lo vamos a tener. Tony Cabot, como siempre, nuestro hombre del deporte español, lo tendremos allá desde Palma de Mallorca, que nos va a contar algunas novedades también del fútbol español, de la Liga y del polideportivo español también. Bueno, vamos a tener, como siempre, a Belén Dipsa,
con las noticias de la realeza de España, como siempre, a Miri Dipsa también, con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina como de España. Vamos a tener a Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino también. En instantes, porque ya justamente la producción me está dando el ok, ya está conectado, así que le pido que me guarde un instante. Vamos a irnos a España, nos vamos en directo a Galicia, ya en instantes nada más. Vamos a estar charlando con Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de Migración. Vamos a hablar un poquito de lo que fue este balance del 2023 que pasamos y que viene ahora. Le quiero preguntar un poco qué se está planificando para el 2024. Lo que sí les comento, presten atención, porque hace un ratito, charlando con obviamente la gente de la Junta, nos comentó que hay grandes novedades, así que presten muchísima atención, que es información muy interesante, lo que seguramente nos va a comentar en instantes Antonio Rodríguez Miranda. Bueno, también en la segunda hora del programa estaremos charlando con Daniel Herrarte, él es guardavidas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poquito sobre el trabajo que están realizando junto a la institución en esta temporada de verano 2024 en el campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires. Nos vamos a ir a Mar del Plata hoy, ¿saben por qué? Porque vamos a estar en comunicación con Air Sapienza. Ella es cofundadora de la famosa IES Playa Canina, la playa para perritos, para las mascotas de IES Playa Canina, porque nos va a invitar a este balneario tan especial para nuestros amigos de Cuatro Patas, y una nueva propuesta también que se puso en marcha en Mar del Plata, que realmente vale la pena, que es Dog Beach. Así que en un ratito estaremos con Air, que nos va a contar también algunas novedades. La vamos a tener en la tercera hora del programa, y nos ha prometido ya su presencia, a María Teresa Micheló Martínez, Maite Micheló Martínez. Ella es la secretaria de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que vamos a hablar un poquito, ¿saben qué?, de la información sobre una ley muy importante, la Ley de Memoria Democrática. Así que a prestar mucha atención. Así que tenemos un programa nutrido, un programa muy llenito como tiene que ser, y además, como siempre, la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Antes de ir con las vías de comunicación del programa, central de oyentes, vía celular y todas las redes sociales, y ya la producción me está levantando el pulgar, que ya lo tenemos conectado al primer invitado, Antonio Rodríguez Miranda. Antes, quiero mandarle un saludo al amigo Carlos Rivadulla Campos, del Partido de la Estrada. Carlitos, un beso enorme para vos y la familia, pronto restablecimiento, para que estés en carrera como tiene que ser. Así que Carlos Rivadulla Campos está en su penthouse de fin de semana, en su mansión de fin de semana, así que descansando, seguramente con alguna hoja de palmera que lo estarán apantallando, obviamente, porque hace calor. Así que, Carlitos, un gran abrazo y ponete bien, querido amigo. Sabés que te queremos mucho. Y también un gran abrazo y gran cariño al amigo Marcelo Farola, de San Andrés de Giles, que hace unos días atrás, bueno, tuvo una gentileza hacia nosotros también. Le digo la verdad, nos trajo unos embutidos de San Andrés de Giles mortales, espectaculares. Así que, querido Marcelo Farola, que no te saludamos el sábado pasado, te lo hacemos ahora para vos, para toda tu linda familia, tus hijos también, tu esposa, tu madre, un beso enorme y un gran abrazo a la distancia. En cualquier momento ya vamos a irnos para los pagos de San Andrés de Giles, porque nos han invitado, y ¿por qué no? Vamos a hacer el programa de allá, así que esa es la idea, ya lo vamos a ir previendo. Marcelo Farola, gran abrazo. Carlos Rivadulla Campos, de la Estrada, abrazo grande, querido amigo. Señoras y señores, vamos rapidito, Mili, por favor, central de oyentes vía celular y redes sociales, porque ya está nuestro primer invitado en línea para estar conversando con nosotros. Vamos, Mili, buen día, buen sábado. Muy buen día para todos, bonito sábado, sí, así es, así que ya nos estamos preparando, y recuerden, amigos, amigas, aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, llamada. Recuerden que estamos haciendo este momento Fiun especial vacaciones con Ernesto Arriaga, así que a través de este número 11 36 76 6100 pueden dejar también sus consultas, sus preguntas. El sábado pasado nos han mandado, la verdad que un montón, las estuvimos respondiendo al aire con Ernesto, también algunas quedaron para este sábado, pero bueno, aquellos que quieran seguir sumando preguntas lo pueden hacer, porque a veces se genera, ¿no? alguna duda. Sí, alguna exactamente, nos pasó la semana pasada y durante la semana. Totalmente, así que bueno, recuerden, amigos, y también para comunicarse con nosotros,
11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y ahí se pueden poner en contacto con nosotros durante el programa y en la semana también. Y obviamente, como siempre les digo, como siempre los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, donde ahí también les compartimos un poquito acerca del área social. Ahora, bueno, estamos un poco más distendidos por el tema de verano, pero ahí nosotros les vamos comentando quiénes son los invitados, cuándo ya están las notas disponibles, si vamos a algún evento, así que nos pueden buscar en Instagram, Twitter y Facebook como El Sol de Nuestra España. Repito, Instagram, Twitter y Facebook nos buscan como El Sol de Nuestra España, y en YouTube, que es muy importante ahí que se suscriban, que formen parte de YouTube. ¿Por qué? Porque pueden volver a disfrutar de los programas y entrevistas que son parte. Así que muy simple, nos buscan en YouTube como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente, ahí van a ver el cartelito de suscribirse, y ya son parte de esta familia digital del programa, donde también ustedes pueden volver a disfrutarlo las veces que quieran, a través del dispositivo que quieran, ¿sí? Celular, tablet, notebook, televisor también, porque hoy en día las televisiones también tienen internet, así que a través de YouTube nos pueden volver a escuchar cuando y donde ustedes quieran. Perfecto, entonces 10 de la mañana, 23 minutos, la hora en la República Argentina, 14:23 minutos en España, una hora menos en las Islas Canarias, 10:23, 10:24 acá en Argentina, 14:23, 14:24 allá en España, una hora menos en Canarias. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de las 10 de la mañana, está calurosa la jornada. Acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 24 grados 6 décimas de temperatura, 62 el porcentaje de la humedad, la presión 1011,8 hectopascales, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, visibilidad normal 10 kilómetros. Y ahora, ya el invitado que tengo en línea, nos estamos yendo a Galicia en 30 segundos, porque qué fresca que está la jornada en Galicia, 11 grados 2 de temperatura, y está lloviendo por lo que veo, 11,2. Bueno, en 30 segundos ya está en conexión nuestro primer invitado de la mañana, que es el señor Antonio Rodríguez Miranda. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidora, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero lo habíamos prometido, nos vamos a España, nos vamos específicamente a Galicia en este sábado a la mañana, porque no podemos dejar de lado, estuvimos con él el año pasado, en lo que fue la gran romería gallega como broche de oro a este 2023 que ya ha finalizado, y bueno, lo tuvimos aquí en Buenos Aires, anduvo recorriendo distintos lugares de la República Argentina, como así también de la República Oriental del Uruguay, y ahora está en estos momentos en Galicia, y hablar un poco de el balance del 2023 y cómo se va proyectando ya este próximo 2024. Lo tenemos en línea al secretario general de Inmigración de la Junta de Galicia, claro que sí, Antonio Rodríguez Miranda. Antonio, muy buen día en Argentina, buenas tardes para ti en Galicia, ¿cómo va? ¿Qué tal, Óscar? Muy buen día y pues bueno, encantado de poder estar con vosotros, acompañando, saludando, seguramente en un tiempo caluroso que estáis ahí pasando, y nosotros con bastante fresquito aquí en el hemisferio norte. Sí, me imagino acá realmente las temperaturas muy elevadas, y yo estaba observando hoy temprano las condiciones climáticas en España y fundamentalmente en Galicia donde tú estás, y está fresco, está fresquito realmente. Pero bueno, sé muy bien, estimado Antonio Rodríguez Miranda, que el 2023 fue un año muy especial, de mucho trabajo, y que tú has recorrido, en este caso, en lo que nos compete a nosotros, la República Argentina, pero otros países del mundo donde tenemos los gallegos, la diáspora está presente, obviamente fuera del territorio español, pero lo que tiene que ver con Argentina, un trabajo muy especial que has llevado adelante, Antonio, sin lugar a dudas, Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy intenso, el año ya, digamos que
de normalidad después de la pandemia y que por lo tanto se ha intensificado muchísimo, ¿no? Yo he recorrido pues más de 15 países en todo el mundo. En la Argentina he podido estar en numerosas ocasiones porque siempre es para nosotros el país de referencia y prácticamente como mucho cada 2 meses ahí estamos, porque bueno, son 180.000 gallegos los que ahí tenemos y queremos estar muy cerca, muy pendiente de lo que ocurre de nuestros queridos centros gallegos, que al final son nuestras casas que acogen a toda la colectividad gallega y que desempeñan una tarea fundamental, sea cultural, social, de relación. Y bueno, hemos terminado el año con esa fantástica, que he podido participar en esa fantástica romería, donde hemos podido entregar las compostelas a nuestros chicos, los diplomas a toda nuestra gente grande que ha podido viajar a Galicia. En total, pues han venido más de 300 personas de diferentes lugares del mundo para poder seguir manteniendo ese contacto con las raíces, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, sin lugar a dudas también hablar de las raíces, hablar de los jóvenes gallegos en el exterior. Hay propuestas muy importantes como por ejemplo lo que tiene que ver con esa beca BEME en este caso, y que tiene que ver con los másters en Galicia. Es así, ¿no es cierto, Antonio? Y tanto que sí, empezamos el año a tope porque ya está convocadas, ya se pueden solicitar las becas Excelencia Juventud Exterior para venir a Galicia a estudiar un máster, pero ya dentro de muy poquitos días te adelanto que dentro de 2 días, 3 días, en esta semana que va a empezar, ya se publica las ayudas para todos los centros gallegos del mundo. Vamos a poner a disposición de todos los centros gallegos, por supuesto de los de Argentina, pues más de 2 millones de euros para ayudarles, y así vamos a ir a lo largo de todos estos días, prácticamente cada semana 1 o 2 convocatorias para poner en marcha todas esas actividades que tienen como finalidad estar muy cerca de los gallegos y especialmente de aquellos que pueden estar pasando una situación de más necesidad, sí, con ellos también, porque para ellos hay un apoyo económico muy importante. Bueno, perfecto, Antonio, perfecto. Tengo entendido también que la Consellería de Empleo y Emigración ha dado un nuevo impulso a estos programas de acceso al empleo de los retornados y a través, obviamente, también de la Secretaría General de Emigración que tú llevas adelante. ¿Es así, no es cierto? Claro, la colaboración de la Secretaría General de Migración es con todos los departamentos de la Xunta, ¿no? Sí. Para realizar esa tarea de apoyo al retorno, para que todas las personas y las familias, yo diría las familias que vuelvan a Galicia, hacerles un poquito más fácil ese cambio, porque cambiar de un país a otro, aunque sea volver a casa, no es sencillo. Restablecer a una familia no es sencillo. Claro. Hay necesidades educativas, sociales, sanitarias, laborales, y al lado de cada uno de esos aspectos queremos estar con nuestras oficinas de asesoramiento y seguimiento al retorno que acompañan a la gente y le ayudan ya antes de venirse. Desde ahí lo pueden consultar y, por supuesto, tenemos que colaborar con la Consellería de Empleo, porque uno de los aspectos más importantes que nos interesan es ayudar a las personas que vuelven, que puedan empezar a poner su negocio en marcha si así lo quieren hacer, y si quieren que les contrate una empresa, pues ayudarles a que esa contratación como trabajador por cuenta ajena sea lo antes posible. Sabemos que una familia que trabaja es una familia que se va a estabilizar en Galicia. Claro, perfecto, excelente lo que nos estás comentando. Y también, por lo que tengo entendido, Antonio, tú me lo vas a corroborar, lo que te voy a comentar. Tengo entendido que esta Secretaría General de Migración, a través de tu persona, junto con una fundación que es la Fundación Roncel, han ya estado analizando programas de empleabilidad, ¿no es cierto?, en lo que fue el 2023, pero ya proyectando el 2024, tengo entendido, ¿puede ser? Pues sí, efectivamente, de la misma manera que con la Consellería de Empleo queremos que en el año próximo pueda continuar ese programa de contratación en el exterior para venir con un trabajo, que era el retorno a Cualifica Empleo, sí, también sabemos que todas aquellas personas que vengan por su cuenta o que vengan a estudiar y hacer un máster con la beca, etcétera, le queremos dar un acompañamiento, explicarles cómo funciona el mercado laboral, cómo deben presentar sus currículos, dónde tienen mejor
mejores opciones de trabajo y acompañarlos en ese proceso. Y aquellos que quieran emprender, ayudarles, orientarles, decirles cómo lo deben hacer, qué negocios son los más adecuados para las diferentes partes de Galicia. Y eso lo hacemos con un especialista, que es la Fundación Ronsell, que tiene una experiencia dilatada de varias décadas de trabajo y que, por lo tanto, buscamos en ellos ese apoyo para que la gente que al llegar aquí, pues en el ámbito laboral, no estén solos y, por lo tanto, faciliten un trabajo de autoempleo, generando su propio negocio, o bien, pues ayudándole que una empresa les pueda contratar. Claro que sí, claro que sí. Estamos en comunicación telefónica charlando con Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de Inmigración en Galicia. Antonio, a propósito, tengo entendido que la web de Inmigración, Galicia Aberta, el año pasado ha superado más de un 83% de visitas con respecto al 2022. ¿Es así? ¿Ha superado el 500.000 de usuarios? ¿Puede ser? Pues sí, efectivamente, este año ha sido un año auténticamente récord. La verdad es que estamos sorprendidos porque siempre hemos tenido un crecimiento muy importante. Nosotros sabemos que nuestra puerta digital abierta al mundo es Galicia Aberta, es el Facebook de Galicia Aberta, ahora más el Instagram de Galicia Aberta, porque nos tenemos que ir adaptando a la evolución del funcionamiento de las redes sociales. Exacto. Y ahí es donde tenemos que estar, porque nuestros gallegos están en 144 países del mundo. Claro. Por lo tanto, la inmediatez que nos permite el soporte digital para nosotros es insustituible. El año pasado, más de 1,5 millones de personas pues ha activado, digamos, nuestras páginas, ¿no? 500.000 de usuarios, pero que han visto más de 500.000 nuestra página web. Bueno, yo creo que eso es excepcional. Tenemos muchísimos seguidores en Instagram, muchas decenas de miles, también es Facebook, porque creemos que ahí tenemos que dar la información que interesa a los gallegos, la información que les se puede ayudar en cualquiera de los países en los que viven y, por supuesto, la información de todos los apoyos que le podemos dar si quieren volver a su casa, si quieren volver a Galicia. Claro que sí, y por supuesto, como tú siempre lo comentas, que siempre están los brazos abiertos de Galicia para recibir a todo aquel que quiera llegarse a Galicia, instalarse, formar la familia y trabajar, que eso es muy, pero muy importante. Bueno, y este 2024 ya preparando algunos proyectos de trabajo también a través de la Secretaría General también, ¿es así, no es cierto, Antonio? Pues sí, ya te decía que está todo en marcha, tenemos ya todos los programas en marcha. Bien. En los próximos días yo les digo a todo el mundo que esté muy atento, precisamente a Galicia Aberta y nuestras redes sociales, porque cada semana vamos a tener novedades, cada semana vamos a tener programas de ayudas, de participación, de visitas a Galicia. Bueno, te adelanto, en la próxima semana iniciamos un nuevo curso de gallego por vía digital a través de Facebook Live de Galicia Aberta, como ya lo hemos hecho en ediciones anteriores, y además este año va a tener muy importantes novedades. Vamos a tener personalidades relevantes de las letras de Galicia, del cine de Galicia, del audiovisual, del ámbito de la historia, para que no solo cualquier gallego del exterior esté donde esté, desde su casa, desde su hogar, sentadito en su casa, pueda a través de la computadora mejorar el conocimiento de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de una manera amena y, ya digo, con personas muy interesantes. La primera en la próxima semana, el día 16, todo el mundo que esté atento. Una personalidad relevante de la cultura de las letras de proyección internacional. Hasta ahí puedo contar. Bien, correcto. Es una primicia. Día 16 es la fecha, así que después que estén atentos a las redes sociales, obviamente de la Junta de Galicia y de la Secretaría General de Inmigración, que ahí va a estar toda la información. ¿Es así, no es cierto, Antonio? Así es. Bueno, excelente lo que me estás comentando. Antonio,
Sé que estás en sábado a la tarde allí en Galicia, yo no te quiero quitar más tiempo, simplemente quería tenerte en el programa en este mes de enero, arrancando este ciclo 2024 aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, que vamos para todo el país y con todas las redes sociales y la multiplataforma digital que tenemos. Gracias por este rato y como tú sabes, las puertas del programa están abiertas para lo que necesites, Antonio, Pues muchísimas gracias, permíteme que mande un saludo, ya es la primera vez que nos podemos escuchar en este año 2024, por lo tanto, mis mejores deseos para todo este año, para todas las personas que nos escuchen desde la Argentina, para nosotros este pueblo tan querido, hermano, por supuesto en particular para los españoles y para mis paisanos gallegos con todo agarimo, que nosotros diríamos aquí, que sea un año de prosperidad, porque va a ser un año también importante para Galicia, porque los gallegos van a tener que pronunciarse, y por lo tanto, como van a tener que pronunciarse, es un año muy importante. Ya lo creo, un año muy intenso. Mira, para cerrar la charla contigo, he elegido quien estuvo en su momento acá en Buenos Aires, Argentina, que la presenté yo justamente en la Avenida de Mayo, a Susana Seivane cuando estuvo en el Celebra Galicia. Wow. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Me parece excepcional. Seivane, un apellido ligado a la música, a la tradición de Galicia, a la construcción artesanal de uno de nuestros, del instrumento que simboliza a Galicia, que es la gaita, por supuesto, y Susana, una artista ya hoy de proyección internacional que lleva a lo más alto nuestra música y nuestra cultura. Claro que sí. Una forte aperta, Antonio. Una forte aperta, amigo Óscar, y para todos, forte aperta. Graciñas. Muy buen día, muy bueno. Gracias, para vos también. La música, Susana Seivane para todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Ha pasado ya 45 minutos de la hora 10 en la República Argentina, 45 minutos de la hora 14 en España, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM 830 y para todo el país. Vamos a recordar en instantes las redes sociales y también central de oyentes vía celular. Ahora vamos a ir con la quiniela, pero antes de la quiniela le mandamos un saludo a Miguel Martínez, al colega locutor, querido Miguel Martínez de Avellaneda. Miguelito, un gran abrazo para vos. Que sé que está escuchando la radio con su familia, así que un cariño para vos, también para tu esposa, para tu hija, y gracias como siempre por estar en sintonía con nuestro programa. Gran locutor y gran colega también que comparte con nosotros la propuesta del fútbol en la colega Belgrano, también, claro que sí. Un beso muy grande, ¿saben qué? Para la profesora Celia Otero, que es obviamente una referente muy importante en la colectividad española, fundamentalmente en la colectividad gallega. Así que mi querida Celia, un beso enorme, en gallego, un bico, en galego, un bico, y feliz cumpleaños. Y a mi querido amigo, nuestro querido amigo Sergio Miyagi, hoy está cumpliendo años el director de prensa del Jardín Japonés, allí en Palermo, mi querido Sergio Miyagi, un gran abrazo, querido amigo, feliz cumpleaños, que lo pases bien, y bueno, hincha del Millo de River, hasta la médula ósea. Bueno, esperemos que este año River cumpla un buen papel, yo creo que sí, claro que sí. Así que bueno, Sergio Miyagi del Jardín Japonés, feliz cumpleaños, mi querido amigo, te mando un gran abrazo. Bien, ahora sí, vamos con los datos de la quiniela. Esto es un servicio también para aquellos que juegan algunos numeritos. Anoche, viernes, en la quiniela, en la ciudad, a la cabeza, favoreció el número 9672. 9672. En la morenense, anoche a la cabeza, favoreció el número 0053. 0053. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 425. 425. Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 6577, 6577. En Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció al número 2284, 2284. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza, favoreció el número 7736, 7736. Todos los números de la suerte aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal para todos ustedes. Y recuerden, amigos, que aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes que tenemos, así que presten atención.
11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Se pueden comunicar durante el programa y en la semana también. Así que, y recuerden que hoy estamos nuevamente con este momento Fium Fium con Ernesto Arriaga, donde ustedes pueden dejar sus dudas, consultas, todo lo que tenga que ver relacionado al tránsito, a la seguridad vial, a la economía vial, a la economía, ¿no? Eso también es muy Claro interesante, que sí, claro porque que hace sí. muy poquito se empezó a hablar de ese tema y también es interesante darle importancia y que ustedes, si tienen dudas, le pregunten. Así que pueden dejar sus preguntas en el 11 36 76 6100 y a través de toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube recuerden suscribirse para volver a disfrutar de las entrevistas y del programa también. Perfecto, entonces. Bueno, antes que nada, un saludo para la familia del Deportivo Español, que en las últimas horas nos ha dejado a Adrián López, muy joven realmente. Adrián López, presidente de la Subcomisión de Deportes de la Federación, justamente, socio y ex directivo del Club Deportivo Español, así que un hombre muy joven, realmente había nacido en el 73. Bueno, así que nos ha dejado en las últimas horas, lo han despedido allí en las instalaciones del Club Deportivo Español, ahí en la calle Santiago de Compostela, en el Vasco Flores. Así que el saludo para la familia del Deportivo Español y para la familia López, obviamente, a toda su esposa también y a todos los seres queridos que lo acompañaban. Así que bueno, amigos, ahora vamos con las cotizaciones que se registraron en el cierre de la jornada del día de ayer. Comenzamos con el dólar oficial. Para la compra cerró en 1.070 pesos, para la venta 1.120. El dólar blue ayer cerró, en este caso, pasamos. El dólar oficial ayer cerró para la compra en 801,38. Reitero, dólar oficial cerró para la compra en 801,38. Para la venta, 860,65. Para la venta, 860,65. El dólar blue, ahora sí, cerró ayer para la compra en 1.070 y para la venta 1.120. Algunos se pusieron contentos cuando hablé de la cotización del dólar, pero bueno, ayer cerró de esta manera el oficial, y el blue 1.070 compra, 1.120 para la venta. El dólar turista ayer cotizó en el cierre de jornada en 1.336 pesos con 80 centavos. El euro blue, el euro oficial, ayer cerró para la compra, el oficial 871,68 y para la venta 941,94. Y por último, el euro blue, ahora sí, ayer para la compra cerró en 1.170 pesos con 79 y para la venta 1.225 pesos con 50 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. En 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, Juan Alberto Baliari. Un beso enorme para Mari Baliari, para Don Juan, para Quise, para Fernanda, para toda la pandilla Baliari que comparten todos los sábados también nuestro programa, a toda la gente de DESBA, Sociedad Anónima, que también escucha el programa, claro que sí. Así que por eso, bueno, amigos, vamos a recordar a un grande, sin lugar a dudas, que tiene una biografía muy particular. Estamos hablando de Paquito Jerez, que con Baliari y con Juan Alberto lo hablábamos este tema, porque un hombre muy vinculado a temas musicales junto a distintos grandes de la música española. Estamos hablando de Paquito Jerez. Paquito Jerez, nacido en Lorca, en lo que es la región de Murcia, con una trayectoria muy particular desde joven. Y ahora lo vamos a compartir con esta versión. Paquito Jerez con un ritmo moderno. Un piropo es el título. Vamos con la música. Es el Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Estamos tratando de comunicarnos con Tony Cabot, allá en Mallorca. Vamos a ver si lo podemos lograr. Mientras tanto, les voy contando un poco qué está pasando con la fecha 20 de la Liga Española, porque ayer, en la fecha número 20, el Sevilla perdió frente al Alavés por 3-2, un partido interesante, por cierto, pero en definitiva, en su cancha, el Sevilla ayer perdió 3-2 frente al Alavés. En estos momentos, entretiempo, entre Las Palmas y Villarreal. Las Palmas, como local, le está ganando por 1-0 al Villarreal. En un ratito, 12:15 hora argentina, Mallorca en su cancha recibe al Celta de Vigo con un partido realmente interesantísimo, por cierto. Luego llegará para hoy Athletic Bilbao frente al Real Sociedad, como así también cierra la jornada este día sábado el Betis frente al Granada. Para mañana, domingo, debemos destacar que Almería recibe al Girona, un partido más que interesante. Y luego Cádiz enfrentará al Valencia. Luego viene un impas de varios días, que ya después se lo vamos a estar comentando en tiempo y forma con nuestro querido Tony Cabot también, pero bueno, recién para fin de mes viene también lo que tiene que ver con los próximos encuentros: Barcelona-Osasuna, Atlético Madrid-Rayo Vallecano y obviamente fin de mes Getafe-Real Madrid. Pero eso para fin de mes. Después ya les vamos a ampliar el motivo y el porqué también. Hasta este momento la tabla de posiciones la encabeza el Real Madrid con 48 puntos, seguido por el Girona también con 48, pero con diferencia de goles. Tercera ubicación para el Barcelona, 41, Athletic Bilbao 38, Athletic Madrid 38, Real Sociedad 32, Betis 28. Estos tres últimos que les estoy nombrando entran en lo que es el puesto de Europa League, también para señalarlo. Así que bueno, y después sigue la tabla con partidos realmente interesantes y encuentros, sin lugar a dudas también para destacarlo. Así que bueno, los que les reitero, sí, entretiempo por el momento en lo que está sucediendo en la fecha número 20 de la Liga Española. Así que bueno, habitualmente tenemos todo el deporte aquí con Tony Cabot. Estamos tratando de conectarnos con Mallorca, pero bueno, a veces nos juega una mala pasada lo que son el tema de los enlaces. Bueno, vaya a saber en Palma, Mallorca, en qué lugar lo tendremos al hombre hoy, así que a Tony Cabot, pero bueno, en definitiva estamos tratando de poder restablecerlo en instantes nada más. Bueno, vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa, mire Dipsa, por favor, para luego sí hacer la pausa de la radio. Central de oyentes y redes sociales, por favor. Vamos rapidito. Muy bien, recuerden que se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Nos pueden contar también por dónde están, atención, porque hay mucha gente que nos estaba contando que estaban viajando, que estaban yendo por algún lado, quizás a disfrutar el fin de semana. Algunos nos decían que estaban ya tomando para el lado de la costa, claro, porque estamos a 13, quizás el lunes ya pueden hacer el recambio también. Algunos aprovechan el fin de semana para irse unos días, para escaparse unos días de la ciudad o desde el punto donde nos estén escuchando, claro que sí. Así que nos pueden contar qué andan haciendo, por dónde están, si están viajando, si están en sus casas. Recuerden, 11 36 76 6100, ahí los vamos a estar leyendo a todos. Ustedes quédense tranquilos, leemos a todos, así que esperamos sus mensajes, 11 36 76 6100, y a través de la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter y Facebook. En Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como el Sol de Nuestra España. Sí, es Twitter, ¿no? Sí, nosotros le decimos Twitter, todavía es X ahora. Sí, pero decimos Twitter, el pajarito. Con cariño, claro, exactamente, seguimos diciéndole Twitter. Y después también lo que es YouTube. Recuerden que en YouTube, ahí nosotros subimos los programas y las entrevistas individuales. Es decir, que si se perdieron algún programa o se perdieron alguna entrevista o quieren volver a escuchar alguna entrevista puntualmente, a través del canal de YouTube lo pueden hacer. Así que cada día somos más ahí también en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos a seguirse sumando a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces mire, muchas gracias. Exactamente la hora 11 en todo el territorio argentino, hora 15 en España, una hora menos en Canarias. Hacemos la pausa de la emisora y en instantes entramos ya en la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal. El Sol de Nuestra España,
el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Qué buena voz para arrancar esta segunda hora. Jennifer Jessica Martínez Fernández, toda la conocemos como India Martínez, esta gran cantante española, joven, 38 años, 39, nacida en Córdoba, en nuestra madre patria, Córdoba, bellísimo lugar, lo que tiene que ver con Andalucía. India Martínez, que estuvo en la República Argentina también, ahora con este tema, todo no es casualidad. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, saben ustedes que estamos en pleno verano 2024 y hay muy buenas propuestas para este verano, para disfrutarlo realmente, como por ejemplo el horario de la pileta, que tienen allí en la institución, en el campo Covadonga, allí en la avenida Libertador 1081, en Vicente López, que el horario de pileta es de 10 a 20 horas, para destacarlo y para señalarlo también. Así que las puertas están abiertas de la institución también para que se asocien, claro que sí. Pero eso por un lado. Por el otro, no se olviden que está la colonia de verano, también para los chicos de 3 a 12 años de edad, una excelente propuesta donde pueden los más pequeños pueden disfrutar de actividades deportivas, de pileta exclusiva, de natación, recreación y talleres, jornada completa o media jornada, periodos enero y febrero también, así que por eso una excelente propuesta. ¿Cómo pueden hacer? Comunicándose a este teléfono 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. También el mail de la institución, que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Y bueno, y disfrutar de la propuesta de la colonia de verano para los pequeños, de 3 a 12 años. Y si no, también recuerden, para los más grandes está la pileta de 10 a 20 horas. Para disfrutar el verano, único lugar en el mejor lugar de Buenos Aires, así que para disfrutarlo en la zona norte del conurbano, allí el Centro Asturiano de Buenos Aires. También les voy a recordar otros medios de contacto de la institución a través de mails: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También otro correo que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Y una línea de contacto central para los socios y no socios, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo de base, en vez del 11 marcan el 15. 15 51 58 58 58. Pero bueno, hablando de piletas de natación, hablando de las piletas para disfrutar, de los chicos que pueden ir a la colonia de verano, bueno, les voy a comentar. El caballero que tengo en línea es un histórico del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Es un histórico que cuida a la familia del Centro Asturiano. ¿Saben por qué? Porque les comento. Él trabaja en el Centro Asturiano hace ya muchos años, porque es el guardavida, y es Daniel Herrarte. Daniel, muy buen día, buen sábado. Óscar te saluda. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Buen día, Oscar. Todo muy bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, gracias a vos por estos minutitos aquí en el sol de nuestra España, Edición Federal, en este rinconcito del centro asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, yo dije, sos un histórico allí. ¿Cuántos años haces que estás, por favor? Mira, vos sabés que este año se van a cumplir 43 temporadas que estoy en el club. Ah, mirá ¿no? vos. De las cuales las primeras 2 temporadas las hice, yo cuando comencé en el club, comencé como profesor de vóley, de las escuelitas de vóley, porque a mí me gustan las escuelitas con los chicos, que tenía vóley para chicos y vóley veteranas, también escuelita, y después de 2 años, hubo un problema con algún guardavidas que despidieron, y bueno, como yo ya había entrado al club y estaba bien y me sentía cómodo, y bueno, y parece que estaba haciendo las cosas medianamente bien, me propusieron trabajar en el verano de guardavidas. Bueno, genial. Así que bueno, ahí empecé y ya no paré. Bueno, perfecto. Así que sos profe, o sea, guardavidas allí en la institución. Soy profesor de educación física, que ahora estoy jubilado de tanta edad que tengo. Me jubilé hace 5 años en docencia, porque te jubila ahora el sistema. Y bueno, y el club me propuso seguir trabajando como jubilado ahí. Y yo trabajo también en el Belgrano y me pasó exactamente lo mismo. En Belgrano estoy hace 40 años que estoy trabajando en el Belgrano Athletic. Y cuando me jubilé, me propusieron trabajar como empleado jubilado. Bueno, bien. Así que muy contento porque los 2 lugares que quiero, sobre todo el asturiano, porque yo me casé con una asturiana, de ahí del club, y entonces la verdad que es bárbaro, y sigo con lo mío, que me encanta. Claro que sí. Aparte, bueno, conociste a tu amor allí en el centro asturiano, que es Silvia Rodríguez, también, que si no me equivoco, la hija de quien fue en una época vicepresidente de la institución, es así, ¿no es cierto? Sí. Manolo Rodríguez, conocido. Manolo, claro que Manolo Rodríguez. Así que bueno, y aparte, bueno, fruto de ese amor vino tu hijo, Mateo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Mateo Herrarte. Excelente lo que me estás contando. También socio del club de la cuna. Bien. Como mi señora. ¿Viste cómo sabemos, no? Bueno, amigos, le contamos que a Daniel le hicieron una nota muy linda, muy interesante, muy exquisita esa nota en Infobae, la colega periodista justamente Cintia Cerebrinsky el año pasado le hizo una muy linda nota, que en otra oportunidad, Daniel, yo te voy a invitar para que ampliemos esa nota y que le cuentes un poquito esa historia de amor que tuviste con Silvia, pero eso lo dejamos para otro momento, si te parece. Esta nota me conmovió mucho realmente, porque, bueno, conociste a tu amor y formaste una familia, y esa familia que seguís adelante, por supuesto, sigue con vos en el centro asturiano, y eso es lo que me estabas contando, Daniel, es así, ¿no es cierto? Sí, es como tal cual como decís vos, porque no solamente nuestra familia, que somos 3 nada más, porque el resto, ya mi suegro, que paz descanse, ya no están con nosotros, pero el club es una gran familia. Claro, porque, o sea, todos nos conocemos, o sea, vos la conoces a la presidenta actual, Pili. Yo con Pili tuve a los chicos en la falda de chiquito. Mirá así vos. Que, o sea, mi relación con ella es eterna de la vida, claro. ¿Viste? Como todos los socios que van al club, o sea, porque ahora está la camada de gente que yo cuidé a los hijos y ahora estoy cuidando a los nietos. Un trabajo muy interesante el de guardavidas. Contanos un poquito, porque lo haces con amor, con ese cariño que le pones, esa impronta profesional que es la tuya. Mira, el trabajo a mí me parece apasionante. A mí me sirvió como una segunda profesión, porque de profe vos como que generás la actividad, viste, proponés ese tipo de relación con el alumno, ¿no? Porque sos docente, viste, es docencia. Y como guardavidas es de vigilancia, de control, de prevención del accidente. No por nada nosotros prácticamente no tenemos accidentes en la pileta, donde es todo cemento, o sea, donde pega cualquier parte del cuerpo se lastima. Claro.
porque no es solamente lo que está dentro del agua que puede pasar cosas, sino lo que está afuera. Claro. Y realmente eso lo conseguimos con años de machacar con la gente, ¿viste? Y la verdad que es bárbaro. Y a su vez, todos los que estamos trabajando en guardavida, sí, somos profe de educación física, entonces es una combinación perfecta porque vos tenés otra formación, sí, y eso se lo transmitís a tu trabajo, sí, y ves la cosa, viste, de otra manera totalmente diferente, claro, ¿no? O sea, te abre los ojos, la verdad que es bárbaro, porque trabajás también en relación con la gente, viste. Sí, 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 o sea, sí. Yo sé todo de la gente, viste, porque bueno, no es que uno sea chismoso, pero si una persona está operado de la cadera, operado, sí, cosas que le impidan, sí, su movilidad dentro de la pileta o que, sí, trae algún problema, lo tenemos que saber, lamentablemente. Claro, Daniel, aparte otra cosa, han dejado bellísimas esas piletas del centro asturiano, realmente espectacular. Yo he visto imágenes que me han enviado, viste, ahí de la comisión directiva, y realmente es un lujo las piletas de natación del centro asturiano, es para disfrutarlo plenamente, a full, realmente. Hermoso. Mira, yo que conozco de piletas, conozco un montón de piletas, sí, la verdad que son impresionantes, sí, muy cómodas para la familia, muy cómodas para la gente que quiere ir a nadar, que se quiera ir a divertir y demás, sí, para el que quiera tomar sol, son muy soleadas, sí, señor, y para el que quiera recibir viento también, porque son muy aireadas. Claro. Al estar a 50 metros en un tercer piso, 50 metros del río, sí, siempre hay una brisa, siempre hay una brisa marina ahí. Y aquellos que son asturianos, descendientes de asturianos, españoles de otras regiones de España o argentinos que se sumen a asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires porque tienen, bueno, la belleza de su campo Covadonga, allí en Avenida Libertador Vicente López, también la belleza de su sede social en la calle Solís al 400, y realmente, como siempre, las puertas están abiertas y con los brazos abiertos de la gran familia asturiana que es la institución y que realmente lo manifiesta para cuando uno se acerca, ¿no? Para sumarse, ¿no es cierto? Y con esta propuesta de las piletas más que nunca también, Daniel, Sí, por supuesto. Y el campo deportivo también es un lujo. Sí. Es un lujo tener todo ese campo. En realidad el club, que tiene tantos años, fue planificado para otra Argentina, para otra cantidad de gente que tuviera acceso al club. Lamentablemente, con todo lo que estuvo pasando, sí, como que el club, le sobra lugar. Claro. Entonces estaría bueno que la gente que no lo conoce, que venga a conocerlo, porque toda la gente que viene a ver se queda maravillado. Yo mando gente, amigos, todo. Sí. Che, ¿dónde puedo mandar? Cuando ven las instalaciones, sí, quedan enloquecidos. Y yo, que lo puedo comparar con otras instituciones, este tema de ir con la familia, pasar el día, los fines de semana va un asador, hace los asados, no gratuito, pero muy accesible. Te hace el asado, vos te vas a la pileta a la 1:15, bajo a comer, el tipo te tiene el asado listo, claro, y te lo comes ahí abajo. Mira, yo, perdóname, Daniel, perdóname, yo te soy sincero, tengo parrilla y no sé hacer asado, así que esta es una propuesta, claro. La vez pasada me lo decía Juan Manuel Posada, me dice, escucha, Oscar, tú que no sabes hacer asado, te vienes, te quedas acá y después te preparan el asado, lo único que haces, te sentás y comes. Y es cierto, realmente. Y comes. Claro. No, y hay gente que se lo hace hacer, sí, y se lo lleva para comérselo, come un poco ahí y se lo lleva para comer en la semana. Claro, claro. Y al tipo, no sabes la cancha, la preparación que tiene para hacer asado. Ahora se hizo hace 2 viernes, el asado para el personal, éramos 90. Me dijo Pilar. Yo, la verdad, yo no sé cómo hace para hacer los chorizos, que todos les salgan perfectos. Uno en tu casa hace 6 chorizos y tenés miedo que se te quemen. Y se te queman, claro. El tipo hizo chorizo para 90 personas, no se le quemaron. Hizo vacío para 90, no se le quemó. Un maestro. Un maestro también como vos, que sos profesor de educación física y que estás allí, por supuesto, en las piletas de la institución. Para ir cerrando la charla, descendencia por el apellido de Vascos, me parece, es así, ¿no es cierto? Sí, recontra,
sí, recontra vasco, sí, Ajá, recontra bien. vasco. Ajá. Así que fue la mezcla vasco-asturiana. Bien, correcto. Así que, bueno, Daniel, no te quiero quitar más tiempo, yo te quiero agradecer estos minutos aquí en nuestro programa, en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio El Pueblo. Vamos a dejar para otro día una charla, eso sí, la próxima vez la vamos a sumar a Silvia a la charla, para que nos cuente ella su experiencia y cómo formaron ese amor también por el centro asturiano y que siguen adelante también, ¿no es cierto?, con ese pimpollo de Mateo también, ¿eh? Bueno, te agradezco por todos los halagos que me hiciste, y sí, por supuesto estamos para lo que necesiten, para ayudar al centro asturiano que está en nuestro corazón. Claro Así que sí. Todo lo que está a nuestro alcance va a ser hecho. Bárbaro, no hay problema. Perfecto. Bueno, mi estimado Daniel Herrarte, hombre histórico del centro asturiano de Buenos Aires, que es guardavida y que obviamente lleva el centro asturiano en su corazón, como siempre, vamos a cerrar la charla contigo con un intérprete de Asturias, que sé que a los asturianos le gusta, que es Vicente Díaz, que en su momento vino acá a la República Argentina, y mira, lo vamos a relacionar un poco, aunque te parezca mentira, con el agua, porque, bueno, tú sabes que lo que tiene que ver con el agua, hay un río muy particular allá en Asturias que es el río Nalón, un río del norte de España que une distintos lugares de Asturias. Le cuento a la audiencia lo que tiene que ver el nacimiento donde está la fuente de la Nalona, en el puerto de Tarna, en Caso, y que después recorre distintos consejos, como Caso, Sobrescobio, en La Viana, San Martín del Rey, Aurelio Langreo también, Oviedo también, muchos realmente. Así que, y esta versión musical de Vicente Díaz habla del río Nalón, que tiene que ver con el agua. Y vos, como estás con el tema del agua y como guardavidas, vamos a compartir esta propuesta de Nalón con Vicente Díaz. ¿Te parece? Y quedamos en línea privada, Daniel. ¿Está? Bueno, un abrazo y gracias por todo. Y es divino el recorrido del río ese que por supuesto fuimos a conocer también. Perfecto, entonces, perfecto. Te mando un abrazo, quedamos en línea privada. No me cortes, Daniel, gran abrazo, Bueno, gracias. Bueno, cómo no. Gracias. Daniel Herrarte, hombre histórico del centro asturiano de Buenos Aires, guardavida. Otro día vamos a estar charlando un poco de esa particular historia de él con su esposa, algo muy lindo realmente, como lo he comentado en la charla con él. Vamos a compartir la música de Asturias con este grande Vicente Díaz para todos ustedes. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020.
Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Ahora sí, faltando un minutito para las 11:30 de este sábado 13 de enero, nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos, como siempre, acá acompañando con el sol de nuestra España. Tenemos el top 3 de la realeza de España, tenemos 2 bonus tracks y tenemos un extra de realeza. Ah, bueno. Entonces, ¿te parece? Hoy venimos cargaditos. Sí, totalmente. ¿Vamos a empezar entonces con el top 3? No vamos a empezar con el top 3. Ah, ¿no empezamos con el top 3? No, vamos a comenzar con una noticia de último momento. Ah, ok. Bueno, entonces, señoras y señores, atención, último momento, una noticia de último momento de la realeza española. Vamos a poner placa roja. Como crónica, sí, crónica. En cualquier momento. Sí, pero les tengo novedades. ¿Qué pasó? Porque lo veníamos comentando en la anterior edición del Sol de Nuestra España, y es que Felipe VI aterrizó en Guatemala para la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León a la ciudad de Guatemala. Llegó en las primeras horas de la mañana, así que bueno, tiene un par de actividades que hacer en el día de hoy y para mañana también la toma de posesión. Así que bien. Es como siempre se realiza esto desde hace tiempo, más que nada también cuando era príncipe y ahora cuando se convirtió en el 2014 como rey. Él va y participa de las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, ¿sí? Como lo hizo acá también. Como lo hizo acá recientemente, así que en esta ocasión fue a la ciudad de Guatemala con la toma del presidente Bernardo Arévalo de León. Así que obviamente también va a tener su cercanía con la colectividad española en Guatemala. En Guatemala, sí, porque también hay españoles, descendientes de españoles, porque vamos a ser todos, somos la mayoría que estamos relacionados con la colectividad española, descendientes de españoles, y en todos los países de Latinoamérica, en todos los países, sí. Siempre hay ahí un grupo, así que, bien Guatemala, recibiendo al rey. Por supuesto, y ahora sí, le damos paso al bonus track
bonus track, no, al top número 3. Dije, me cambió todos los planes la chica. No, estaba leyendo ahí porque lo tengo acá todo detallado, claro. Bueno, por supuesto. Ahora sí empezamos con el top 3. Ahora sí comenzamos con el top número 3 y tenemos a la reina Leticia que dio apertura a su agenda oficial de actividades 2024 con una actividad que la realizó el martes 9 de enero en Madrid porque visitó la sede central de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida para conocer de cerca el proyecto que tiene como objetivo construir una sociedad libre de violencia y explotación. Un tema muy importante, así que la reina Leticia ahí dentro del centro estuvo viendo todas las alternativas que le estuvieron comentando de este tema de lo que es sociolaboral, dentro con áreas de formación como la escuela de moda y la escuela de supervivientes, un tema que es muy importante y la reina Leticia siempre está siempre ahí de cerca siguiendo el tema de las mujeres, el feminismo, como siempre decimos. Así que bueno, estuve recorriendo las instalaciones y habló con quienes componen esta asociación sobre los resultados, las dificultades y los retos que tienen día a día, como la detección temprana y el acompañamiento psicológico. Bien, ¿sí? Qué importante, sí. Un tema muy importante y vamos a resaltar un tema. Vamos a resaltar un tema aquí porque vamos a hablar de moda. Siempre hablamos de moda. Siempre hablamos de moda, sí, es verdad. Sí, la reina de España llevaba puesto un abrigo negro de gran volumen, chatitas de charol, ¿sí? Pantalón tipo culottes a tono y una chaqueta de tweed con tonos rojos que fue confeccionada por las mujeres víctimas de trata que se encuentran en la asociación. ¿Sí? Mira. Claro, porque deben de tener como talleres de la escuela de moda. La escuela de moda, claro. Sí. Entonces, también estuvo ahí viendo varios conjuntos que realizan. Mira. La reina Leticia, uno rojo, estuvo viendo, ahí se ve en la foto. Se ve bien. Sí, sabemos que le gusta mucho el color rojo. Sí. Así que, bueno, estuvo ahí también hablando con cada una de las víctimas y también, bueno, viendo de cerca el trabajo que hacen. Sí, el trabajo que hacen. Así que bueno, la reina Leticia no solamente es moda, sino es conocer detrás el trasfondo de quienes hacen esas confecciones. Y de acompañar también, porque la verdad es que sí, ella siempre está acompañando a lo que es el feminismo, a lo que son los grupos de mujeres. Bueno, la verdad que a ella siempre se la ve desde algún punto de moda, desde algún punto de acompañamiento psicológico. Y habla mucho con la moda también. Sí, totalmente. Y ella también se sienta a hablar con muchas de ellas, porque se ha visto en las fotos, la verdad que sí. Así que bueno, del top número 3 pasamos al top número 2 y vamos a hablar de las actividades del rey Felipe VI, porque esta semana tuvo varias audiencias, también tuvo cartas credenciales con nuevos embajadores, pero el día 11 de enero presidió lo que es la clausura de la 8ª Conferencia de Embajadores de España, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la que han participado los embajadores en el mundo, que son quienes tienen la función de ser los jefes de misión de España en el exterior. Así que este encuentro contó con la presencia de los 130 embajadores españoles. ¿130? Sí, españoles que están acreditados en el mundo y han hablado sobre los retos de la situación política internacional para este 2024. Bien. Así que Felipe VI les agradeció por su trabajo al servicio de todos los españoles, ya que ayudan a promocionar a España al mundo, defienden sus intereses, tienen compromiso con las agendas regionales y globales y también resaltó que con varias regiones tienen especiales lazos, Así que más que también destacó ahí el tema de la relación con los pueblos de Iberoamérica. Bueno, entramos ahí. Argentina está. Entramos, claro así que bueno. Ahí estuvo también presente, estuvimos viendo ahí las imágenes, que en la 4ª fila a la derecha del salón se encontraba la embajadora de España en la República Argentina, la señora María Jesús Alonso Jiménez, así que bueno, es un tema que los embajadores son los representantes de España, como dijimos, en el mundo, y bueno, en esta ocasión pudimos ver a los 130. Bien. Bueno, y Argentina, quien está acá, María Jesús, y la verdad estuvo ahí presente, así que, bueno, bien, representando también, un poco contando seguramente el trabajo que realizan acá en la Argentina, que lo que es acá colectividad española, la verdad que es muy, muy fuerte. No solamente lo decimos nosotros, no solamente lo dicen quienes trabajan en la colectividad española acá en Argentina, sino que gente del mundo, gente de afuera que también ve el arduo trabajo que hacen
diariamente, mensualmente, anualmente, las instituciones, los representantes, todos los que están trabajando. También nosotros como medio aportamos nuestro granito de arena, la verdad que sí, lo que se hace para españoles y descendientes de españoles aquí en la República Argentina. La verdad que muy bien, esperamos que haya contado todo el trabajo que se hace, que se lleva muy, pero muy bien acá en Argentina. Hay que felicitar, porque la verdad hay que felicitar el trabajo que se realiza en las diferentes instituciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Correcto, Mili. Así que bueno, del top número 2 pasamos al top número 1 y vamos a hablar de la actividad en conjuntos de los Reyes, porque este 10 de enero visitaron a un colegio de educación infantil y primaria en León, que es un centro público situado en uno de los barrios más desfavorecidos de la capital, así que fue también galardonado con el premio Princesa Girona Escuela del año 2022. Así que fue galardonado por la singularidad en el uso humanístico de la tecnología y por su apuesta en una convivencia diversa y enfocada a impactar positivamente en su entorno. Así que don Felipe y doña Leticia, además de conocer los proyectos del lugar, estuvieron recorriendo diversas aulas como la de deportes, sobre también temas de la naturaleza, porque ahí tienen su propia huerta ecológica, el aula informativa, la Biblioteca 2030, que es un espacio para fomentar el gusto por la lectura. Es una Biblioteca 2030. 2030, me encanta el título. Sí, la verdad que sí. Así que también el Aula del Futuro, que es un lugar que induce a aplicar metodologías activas y a utilizar recursos que favorecen el desarrollo del pensamiento. Bien. Muy impactante también, porque obviamente no en todos los lugares tienen este tipo de aulas, y fomentar también de que los chicos puedan también leer, puedan también desarrollar sus pensamientos. Está muy bien. Sí, la verdad, no solamente es pantalla. No solamente es pantalla. Siempre pensamos, bueno, es una computadora, es una tablet. No, también leer, estimular lo que es la lectura, quizás a través de juegos también debe haber. Qué bueno, qué buen trabajo. Así que bien. Muy buen trabajo. Y ahora sí vamos a los bonus tracks, porque tenemos el día de hoy 2 bonus tracks. 2 bonus tracks, súper completo. Belén lo anticipó, miren, top 3. 2 bonus tracks más la noticia de último momento que fue al principio. Sí. Y tenemos el extra real. El extra real. Sí. Parece el nombre de un batido tipo de frappé. Sí, el extra real. De la cadena de cafeterías de La Sirena, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, hoy súper completo. Así que bueno, vamos con el bonus track. Por supuesto, y tenemos el bonus track primero porque el rey Felipe VI de España y la reina Leticia van a tener seguramente en abril una visita a los Países Bajos. Van a estar ahí con la reina Máxima, que va a oficiar como anfitriona junto ahí al rey Guillermo Alejandro. Hasta dicen que va a haber cena de gala oficial, es donde ahí sacan los vestidos, las coronas, las joyas. Así que vamos a ver también sus significativas tiaras, que son increíbles. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque bueno, como siempre decimos, hay una gran relación entre Países Bajos y España, que es la realeza, ¿sí? La verdad, y Máxima. Que tiene sangre argenta, por supuesto, oriunda de Argentina. Oriunda de Argentina. Así que bueno, y del top bonus track número 1 pasamos al bonus track número 2 y tenemos que, según el portal UFO No More, que hablamos la semana pasada de la reina Leticia, que fue una de las reinas que más prendas estrenó, pero de las que más ahorró. Bueno, y hubo mucha repercusión con esa noticia. Sí. Hasta mismo en el canal de YouTube del Sol de Nuestra España, mucha gente escuchando esa parte puntualmente, porque sí, bueno, contanos, ¿cómo fue? Bueno, en esta ocasión salieron a contar otros temas relacionados a las realezas, porque con un total de 193 días trabajados, el rey de España encabezó la tabla de los royals más activos. Bien. Seguido por el príncipe Alberto de Mónaco y del príncipe Haakon de Noruega. Así que bueno, en primer lugar salió el rey Felipe VI, de los que más trabaja. Mira. Y teniendo en cuenta el número de días trabajados por un miembro de la realeza y no el número de compromisos, así que lo que está en agenda oficial. Claro, tienen como una especie de variables, ¿no? Que van ahí mechando entre todos. Bien. Sí. Y también para la reina Leticia, no salió en primer lugar, salió en primer lugar Silvia de Suecia, en segundo la reina Máxima de Holanda y en tercer lugar posicionaron a la reina Leticia. Bien. Así que bueno, si no primero están tercero, están en el top 3. En el top 3, totalmente. Por supuesto, como acá, en el top 3. La verdad que sí, bueno, siempre se los ve activos, la verdad que van de un lado para el otro, la agenda que tienen es una locura. A veces decimos, ¿cómo duermen? ¿Duermen en algún momento? Porque sí, están en todos lados y está bien, está perfecto porque es su trabajo totalmente, está representando a España en diferentes puntos. Sí, es así, tienen que realizar todos los compromisos de diversas categorías. Así es. De diversas categorías, así que bueno, y ahora sí, vamos a este extra real.
Esto lo estaba esperando. Sí. Ya me imagino por dónde va, pero por favor. Pero bueno, vamos a comentarles. No tiene que ver tanto con la realeza de España, sino nos estamos moviendo dentro del plano geográfico europeo, ¿eh? Presten atención. Me pongo técnica. Sí, se pone en modo profesora. Ay, sí, disculpen. Así que bueno, pero para fin de año, la reina Margarita II de Dinamarca anunció su abdicación del trono. Y mañana domingo será la coronación de Federico X y Mary de Dinamarca. Mañana domingo, ya. Mañana domingo, sí. A las 8:30 hora argentina, ¿sí? 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana hora argentina. En el canal oficial de YouTube y de la página de Facebook de la Casa Real Danesa van a estar dando seguramente esta coronación. Fue todo muy rápido. Sí, la verdad, súper rápido. Súper rápido porque a fin de año fue cuando la reina, a través de un discurso, anunció su abdicación al trono, y lo que comentaron es que 3 días antes estuvo enterando su hijo Federico. Su hijo Federico. El que iba a ser el rey. Claro. Que va a ser el rey. Que va a ser el rey. Que va a ser el rey. ¿Y el resto de la familia? Hay muchos, dicen, que cercanos se enteraron en el mismo momento del discurso, y muy pocas personas sabían de esto. Increíble, la verdad. Así que lo que me estuvieron comentando es que muchos ciudadanos daneses se impactaron por la noticia. Sí, la conmoción que habrá sido. Fue una conmoción bastante grande, también lo dice The Guardian, el medio The Guardian. Así que bueno, la reina de Dinamarca estaba en su puesto desde 1972 y hasta ella comentó de que iba a estar hasta en sus últimos momentos en el cargo, pero luego por un tema de salud que le hicieron en principio de 2023 una cirugía que le habían hecho, bueno, dijo que había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la próxima generación. Mira. A la próxima generación. También tuvo algunas situaciones mediáticas, no ella, sino sus herederos. Por eso su entorno también, por ejemplo, le retiró el título de príncipes a sus nietos por parte de su hijo menor, porque ella dijo que tenía que ajustarse a las nuevas, lo que estaba pasando en el momento, a las nuevas monarquías. Mira. Entonces ajustaba el número de miembros, obviamente van a tener que salir a trabajar. Sí, estaba pensando eso, sí. Así que solamente por parte de su hijo mayor van a llevar los títulos de príncipes, y bueno, ahora el príncipe pasa a ser rey, entonces su hijo mayor va a tener que ser el príncipe. Así que bueno, es todo que ha pasado también con el príncipe Federico, el que va a asumir como rey. Ha tenido bastante escándalos recientemente, porque se lo vio con otra mujer que no era su esposa, y en todos los medios internacionales estuvieron mostrando esas fotos, porque todos lo captaron. Todos lo captaron. Así que bueno, la reina dicen que quiere volver a hacer cosas que no hacía antes, que obviamente por las actividades de reina no las podías cumplir. Por ejemplo, diseñar escenografías teatrales, algunos dicen, potenciar su olvidada carrera como ilustradora, porque en los 70 ilustró la edición danesa del Señor de los Anillos. También algunos dicen que le gusta mucho el diseño de vestuario, dicen a ver si participa también en una serie de Netflix. Tiene 83 años y quiere seguir adelante con su vida. Y está perfecto. Deja el trono a cargo de sus hijos, y ella sigue algunos de los sueños que tenía y que siempre mantuvo, pero por ser reina no podía cumplir. Claro, no los podía realizar. Mira. Así que también, por otro lado, también se dice que ella ya estaba, que hay cosas que ella no podía hacer. Claro, que no podía, o que capaz que no tenía la fuerza como para hacerlo. Bueno. Así que por el momento, para mañana, no hay confirmación de la Casa Real de España. No hay invitado que asistan a esta coronación, aunque tienen un vínculo cercano, porque como siempre decimos, hay lazos sanguíneos. Hay lazos sanguíneos y hay historia. Sí, hay un vínculo muy cercano, porque bueno, a veces escuchan decir el rey Felipe VI a la reina Margarita como la tía Daisy, aunque la reina Margarita no sea técnicamente su tía, sino que la hermana menor de Margarita, está Ana María de Grecia, sí es tía de Felipe. ¿Por qué? Porque por el lado de la reina Sofía, la madre del rey Felipe VI, ella tenía el hermano, bueno, que el año pasado falleció, el rey Constantino de Grecia. El rey Constantino de Grecia estaba casado con la hermana menor de la reina Margarita. Entonces ahí hay un vínculo que acerca a la familia real de España con la familia real danesa. Claro, o sea, viene por el lado del hermano de la reina de Sofía, vendría a ser del hermano de Sofía. Ambos también, Margarita II y Felipe VI, son descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, que es
conocida como la abuela de Europa, porque tuvo un montón de hijos, un montón de nietos, hijos, de descendencias. Sí. También por parte del rey Cristian IX de Dinamarca, que conocido a su vez como el suegro de Europa. Así que son títulos. Hay parentesco para todo. Hay parentesco para todo. Pero bueno, es un árbol genealógico que cuesta entender un poco, pero sí, hay una relación ahí que tienen cercana entre todos. Claro. Bueno, así que mañana seguramente... Un gran porcentaje de la población debe tener sangre azul, claramente. Y sí, hay algunos que ni deben saber. Sí. Obviamente, pero los títulos mayores se los llevan los primogénitos, claro, y los hijos de los primogénitos de los primeros, porque bueno, en caso de que pase algo, ahí sí pasan a la segunda parte de los hijos, pero bueno. Claro, la segunda generación, claro. Aparte, bueno, acá Margarita, la reina Margarita, que va a dejar bien en claro, o sea, dejó bien en claro, no va a dejar, dejó bien en claro que solamente son los reyes los que van a asumir, sus hijos, y después el resto a trabajar. A trabajar, sí. Hace poco también los reyes de España estuvieron allí en Dinamarca. ¿Se acuerdan cuando hablamos que habían dejado su firma en un vidrio con una escritura, con una lapicera de una pluma? Que bueno, fue con la reina Margarita. Así que bueno, eso es mañana a las 8:30 hora argentina. Va a ser esta coronación danesa por parte de la corona real. Se viene el rey Federico X y Mary de Dinamarca por YouTube y Facebook de la Casa Real Danesa. Perfecto. Ahí seguramente lo van a estar transmitiendo. No sé si aquí algún otro medio lo va a estar realizando, pero bueno. Dicen se viene una nueva generación, una nueva ola de monarquías europeas. Porque siendo es una casa, la casa danesa es una también de las más antiguas de las monarquías. Claro. Pero bueno, se van ayornando a la nueva etapa, porque es una nueva etapa también que está teniendo la monarquía a nivel mundial, la verdad. Sí, así en este caso de Dinamarca, ajustada. Totalmente, sí. Es increíble. Habrá impactado mucho en todos lados. Y por estas decisiones llegan a oídos de todos, la verdad es esa. Por supuesto. Así que bueno, Belén, hoy completo. No, la verdad, súper completo. Yo no sé ustedes qué piensan, amigos, pero para mí hoy estuvo más que completo. Como siempre a veces digo, tuvimos entrada, después tuvimos plato principal, hubo un segundo plato de principal, porque acá se repitió. Y hasta carnaval carioca, pero bueno. Es increíble. Llegamos a la foto final del evento. Bien. Completísimo, totalmente. Así que bueno, Belén, ¿hasta la semana que viene? Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y recuerden, amigos, aquellos que quieran volver a disfrutar del programa o también la sección de realeza, por ejemplo, en el canal de YouTube, ¿cómo pueden hacer, Bel? Hacen lo siguiente, entran a YouTube y ponen El Sol de Nuestra España. Ahí donde dice suscribirse, apretan, dice suscripto, y también si pueden también activar la campanita, así les llega cada vez que subimos los programas enteros, también las secciones, pueden escuchar eventos y espectáculos con Mili Dipsa, ahí se pueden escuchar todo lo que quieran, tienen una carta a disposición. A streaming. Sí, así es, a disposición. Así que bueno, amigos, ahora sí vamos a ir con un poco de música. Miren, les voy a contar por qué. Este tema es especial, no es de una sola cantante, de un solo cantante, no, es de un dúo. Pasión Vega y Antonio Banderas. Sí, como escuchan, Pasión Vega, que es una cantante española, es el nombre artístico, Pasión Vega, ella se llama Ana María alias Vega, sí, que es cantante española de música popular de 47 años. Antonio Banderas la denomina como la voz de Terciopelo. Antonio Banderas, el actor, sí, que tiene 63 años, que bueno, muchos lo conocen por diversas películas que hizo. Creo que una de las más destacadas, El Zorro, Pistolero, El Gato con Botas. Es la voz del gato. Es la voz del gato con el doblaje. En inglés y en español. En inglés y en español. En español de España. Claro, porque acá llega latino. Latino, claro. Así que, bueno, y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Ellos cantaron juntos? Sí, hicieron esta canción juntos, Pasión Vega y Antonio Banderas, así que los voy a invitar a disfrutar de esta canción, que se llama No sé por qué te quiero. Esto es El Sol de Nuestra España.
Señoras y señores, estamos llegando al mediodía aquí en la República Argentina. Estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM 830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora Radio del Pueblo y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, nos vamos a ir a la ciudad de Mar del Plata, porque hay una propuesta muy particular, una propuesta que ya hace años que está disfrutando la gente que va a veranear y que lo más importante, ir con sus cuatro patas, en este caso. Hablamos de los perritos, en este caso las mascotas, que uno siempre los lleva a todos los lugares. Así que bueno, hay una propuesta muy particular, un espacio para que las mascotas puedan disfrutar, pero también los grandes, junto con las mascotas, que es Playa Canina en Mar del Plata. Y para charlar también la tenemos en línea a Nair Sapienza. Nair es descendiente de españoles, está allí con Gabriel, está con Regina también. Así que Nair, buen día. Oscar te saluda, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, la tuvimos en su momento, a Nair, charlando en el programa, descendientes de españoles. ¿Era por parte de padres o de abuelos? Que no me recuerdo. Mi papá nacido en Marín, en Pontevedra. Sí, bien, bien. Así que bueno, ahí me habías dedicado en esa nota a la Riancheira. Sí. Así que, bueno, mira, te da morriñas. Sí, claro que sí. Bueno, Nair, y es Playa Canina y hay una propuesta muy particular, una especial propuesta para aquellos que quieran disfrutarlo, porque obviamente, bueno, ahora se agrandó y es Playa Canina y está en un lugar bellísimo de la costa atlántica, ahí en la ciudad feliz de Mar del Plata. Es así, ¿no es cierto? Sí, esta temporada nos mudamos al balneario Elena. Sí. Sería 3 balnearios del que estábamos anteriormente hacia el sur, muy cerquita de la rotonda del Faro también. Sí. Y estamos muy contentos porque, bueno, esta propuesta de este año es superadora, ya que en vez de tener carpas ahora tenemos warums, que son unas estructuras muy exclusivas, muy bonitas de madera, más amplias que una carpa y que ofrecen mejor privacidad y además la posibilidad de quienes tengan un vehículo 4x4 puedan bajar hasta el lado de su warum y tener la comodidad de tener el vehículo cerca del lugar donde van a disfrutar. Claro, perfecto. Elena, me suena ese nombre Elena, porque es Elena con H, aclaramos a la audiencia, y es un lugar muy, muy conocido, ¿no es cierto?, en Mar del Plata, ¿es así, no es cierto, Nair? Sí, es muy conocido porque, bueno, Elena se caracteriza, primero por tener una muy buena gastronomía, segundo, porque es el lugar donde se celebran la mayoría de los recitales en Mar del Plata. Sí. Con cantantes, que están ahora de moda, como La Joaquina, Karina y todos los que escuchan la juventud. Exactamente. Bueno, perfecto, genial. Y contame, esta propuesta de IES Playa Canina está abierto obviamente para las mascotas y las familias también, pero bueno, contanos un poquito cómo pueden hacer también para poder llegarse hasta allí y poder disfrutar también de un día completo, o si quieren obviamente tener varios días lo pueden hacer también, pero contanos un poquito, Nair. Bueno, nos pueden contactar a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, pero y ahí consultar las tarifas y se les puede hacer un plan. Y también hemos contado, no sé si hasta ahora hay, pero tratamos de tener promociones con tarjetas. Por ejemplo, hemos tenido descuentos con el Banco Provincia, también cuotas, para que, cada uno elija el plan de pago que mejor se adecue. Bien. Así que, en este verano que todos podamos disfrutar toda la familia completa. Perfecto. Tenemos también las actividades de todos los años, como caminatas, yoga, que es yoga con tu perro. Tenemos a disposición de los clientes y también hay clases además, pero de la tabla de paddle surf para que puedan disfrutar en el mar con su perrijo o perrija y darse unos lindos chapuzones y tratar de flotar en la tabla. Claro, y aparte obviamente
obviamente también, aparte de la parte acuática, lo que me estabas comentando, las actividades acuáticas, tienen otras actividades como running, otras también que estuve viendo como doga, o sea, caminatas, estimulación sensorial. Estoy observando en estos momentos, mientras charlo contigo, Nair, ejercicios vinculares. Esos ejercicios vinculares significa estar en relación directa con el perro, como para que vaya tomando, obviamente, la confianza con su dueño también, ¿no es cierto? La confianza y los tips de comunicación también, y conocerlo, porque es muy importante, a veces uno no se da cuenta, pero la energía que uno tiene también se la transmite al animalito. Entonces, por ejemplo, suele suceder con los animalitos más que nada de raza más pequeña, de que, los humanos de su familia son muy miedosos y se acerca un perro más grande, supongamos, ¿no? Entonces empieza el nervio, agarra el perro, que esto, que el otro, ¿no? Y entre esos nervios, el perrito a veces interpreta como que su humano está en peligro, no él, y ahí se pone a la defensiva. Entonces, ahí es donde nosotros enseñamos de cómo transmitir la seguridad. En el caso de que el humano se sienta que puede haber una amenaza por otro animal, supongamos, cómo transmitirle de manera correcta a su perrito de que todo está bien o que tiene que resguardarse, pero de una manera correcta, relajada, sin generar despertar algún tipo de alarma en el animalito que haga que por ejemplo, ataque de nervios. O le active la huida. ¿Cuántas veces no pasa de que empiezan a gritar y en vez de mejorar las cosas, se empeoran? Entonces, claro que sí. Recordemos. Esos son los tips. Bien, perfecto. Recordemos que está entonces en la ruta provincial 11, o sea, pasando la rotonda del Faro, a 50 metros más o menos, por la ruta 11 hacia Miramar, pero de la rotonda del Faro 50 metros, ahí está un toque, digamos, ¿no es cierto? Sí, hay que ir por la colectora de la ruta 11 hasta la primera salida, después de la rotonda, seguir por la colectora hasta la primera salida, nuevamente a la ruta 11 y hacer el retorno de 50 metros hacia el centro de Mar del Plata. Y ahí van a encontrar Elena Beach, que es súper grande. Bueno, se van a dar cuenta. Sí, pero perfecto. Y bueno. Exacto, Elena Beach. Y como escúchame, como siempre, de la mano de la empresa Eucanuba, es así, ¿no es cierto? Como siempre, gracias a Dios, Eucanuba nos acompaña y es justamente quien propone que nuestros perrijitos o perrihermanos, según el nivel donde nos encontremos, estén en movimiento continuo. Porque estar en movimiento es salud. Y lo bueno de esto es que hacernos estar en movimiento nos hace a nosotros estar en movimiento también. Claro. Entonces es un beneficio para ambas partes de la familia. Pero claro que sí, Nair. Bueno, dejamos Yes Playa Canina, que ya es un clásico para ir a Mar del Plata y disfrutarlo realmente y compartirlo en familia, con las mascotas. Pero háblame también de otra propuesta que, han agrandado en este caso, tú con tu esposo, con Gabriel y con Regina, claro que sí, que es Dog, claro, hay que sumar a Regi, Dog Beach Punta Mogotes. ¿De qué se trata Dog Beach Punta Mogotes? Bueno, en el Balneario 4 hemos abierto un sector canino, donde, también es la misma modalidad de Yes, que puedes ingresar con tu perrito, es más acotado en el sentido de que están las carpas tradicionales, ahí ya no hay walrus, pero obviamente la tarifa es distinta porque es un servicio, el servicio es excelentemente bueno, de la misma manera que en Yes, pero, por ejemplo, no hay una ducha exclusiva para perritos, sí hay servicio de agua, o por ejemplo no está, como está en Yes, que nosotros tenemos todo el sendero donde pasan los perritos, que los mojamos con arena mojamos la arena en las horas pico para que no se quemen las patitas. Pero sí está la gente que trabaja con nosotros cuidando de que todo esté bien, que tengan agüita fresca, que tengan sombra. Así que es una versión que es más, digamos, popular
Sí. Pero por eso no deja de ser una excelencia de servicio. También, bueno, nos acompaña una distribuidora de Mar del Plata con muchas marcas, o sea que quienes vayan también van a recibir regalitos, al igual que con Yes, porque nos encanta que nuestros clientes, sea donde sea, estén mimados, cuidados, y que bueno, que sea una experiencia satisfactoria, porque uno va a descansar, a pasarla bien, y cuando te dan sorpresas gratas, mucho mejor. Pero claro que sí, excelente la propuesta. Así que, bueno, amigos, aquellos que se vayan a Mar del Plata para disfrutarlo, por un lado, Dog Beach en Punta Mogotes, balneario número 4. Por otro lado, el clásico ya de todos, y es Playa Canina, a 50 metros de la Rotonda del Faro. 2 alternativas y 2 propuestas para ir con los perrijos, perrihermanos, con los 4 patas, y disfrutarlo plenamente, y compartirlo allí en esa ciudad bellísima que es Mar del Plata. Bueno, mi querida Nair Sapienza, yo te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa a través de Radio del Pueblo y para todo el país, y como siempre estamos a tu disposición, a vos, a Gabriel y a Reggie también. Bueno, yo déjame por favor invitarte, como espero que puedas venir este año con Bongo, que puedan venir vos, tus hijas, tu señora, y podamos, bueno, fundirnos en un abrazo y darle para adelante en este 2024, y agradecerte siempre por estar. Y bueno, y a todos los que quieran venir a través de esta nota, nos mencionan y vamos a tener una atención. Bárbaro, perfecto. Y es Playa Canina por un lado, Dog Beach por el otro, así que excelente la propuesta. Nair, un beso enorme para vos, para Reggie, Regina, y para Gabriel también, y estamos en contacto, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, y no me cortes, quedamos un instante en línea privada. Amigos, así charlamos con Nair Sapienza, cofundadora de Yes Playa Canina, junto a Gabriel, a su esposo, también de Dog Beach. Propuestas interesantes en la ciudad de Mar del Plata para cuando uno se va con la familia, pero también con los 4 patas. Hacemos una pausa de la emisora y en instantes entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España. Amigos, arrancamos esta tercera y última hora del programa con el gran Pablo Alborán, nacido en Málaga, en nuestra madre patria, por un lado, y por otro lado, la cantante argentina María Becerra, que nació en Quilmes, aquí en el conurbano bonaerense. 2 baluartes jóvenes, Pablo Alborán, María Becerra, y esta versión de Amigos. Que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país, y llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor, junto a toda la comisión directiva, obviamente, de la Federación. Pero bueno, les quiero contar que la UNED de Zamora convoca a lo que es el segundo premio Memoria de la Emigración Española, y claro, desde la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo y el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa de la UNED de Zamora, dirigida por el profesor Juan Andrés Blanco, están informando sobre esta convocatoria muy importante. Las historias de vida, vuestras historias de vida, las que han concurrido a las diferentes ediciones de este premio, lo que tiene que ver con la memoria de la emigración zamorana y sus 2 ediciones, de la emigración castellana y leonesa
en 6 ediciones y el de uno de la emigración española, pero esto tiene que ver con la configuración de un archivo único en España y que está entre los más grandes de Europa. Por eso les quiero contar que el plazo de presentación va a estar abierto hasta el 30 de abril de este año. ¿Cómo pueden tener más información? A través de la web, que es www.catedravinculacionyDesarrollo.es o también info.catedra@zamora.uned.es, también para poder estar en contacto permanente. Reitero la página web www.catedravinculacionyDesarrollo.es o el mail info.catedra@zamora.uned.es. También para que lo tengan en cuenta, que es realmente muy, pero muy importante. Bien, en otro orden de cosas, les quiero comentar que en la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas anuncia becas posgrado a través de la Junta de Castilla y León para este 2024. ¿Cuáles son los requisitos? Ciudadanía española o europea, ser menores de 35 años de edad y probar la descendencia castellano-leonesa y el título universitario, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo tiene que hacer? De la siguiente manera: informes a través de federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, información a través de federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, obviamente nos llaman al programa, que con todo gusto le damos en forma privada nuevamente el correo electrónico. Esto lo acompaña alumni de la Universidad Salamanca, capítulo Argentina, para que lo tengan en cuenta. Una excelente propuesta de estas becas posgrado que lleva adelante la Junta de Castilla y León. Bien, vamos a hablar ahora también de otro tema. Les quiero contar que el Centro Salamanca los invita a su campo de deportes, excelente propuesta para este verano 2024, el campo de deportes del Centro Salamanca, que están atendiendo los sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Reitero, sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Para los socios del Centro Salamanca hay un precio muy especial, los menores también. Socios 3.800, menores 2.000. Una excelente propuesta para pasar un día magnífico en esas espectaculares instalaciones que tiene el Centro Salamanca, allí en la calle Morelli 3678, en Villa Luz Uriaga, en la zona de San Justo, para que se ubiquen lo que es el partido La Matanza. Reitero, Morelli 3678, Villa Luz Uriaga, partido de San Justo, en La Matanza, y les doy un correo electrónico que es info-centrosalamanca@hotmail.com. Reitero, info-centrosalamanca@hotmail.com, para disfrutar de esas bellas instalaciones y ese arbolado espectacular que tiene justamente el Centro Salamanca de Buenos Aires. Así que por eso. Bueno, otro tema también les quiero comentar, muy importante. Nos vamos a Rosario, porque el Centro Castilla y León de la ciudad de Rosario invita a la fiesta de Santa Águeda. ¿Cuándo va a ser? El próximo viernes 26 de enero a las 9 de la noche, en la calle Pago Largo 199 en Rosario. Esta fiesta de Santa Águeda va a haber una paella castellana leonesa, va a haber barra de tragos y música y danzas tradicionales. La serie un valor acorde, 5.000, para que lo tengan en cuenta. Los que estén en la zona de Santa Fe, Rosario y sus allegadas, obviamente aledaños, el teléfono es 34 15 97 46 38. Otro tema. Ya tengo una invitada en línea que ya la voy a presentar, pero les quiero contar que el Centro Región Leonesa invita a su campo de deportes los sábados y domingos de 10 a 20 horas. ¿Dónde? En Parque Leluar, en la zona de Villa Udaondo, en la calle del Carnavalito 2752. Así que si quieren disfrutar sábado y domingo de 10 a 20, Centro Región Leonesa, Villa Udaondo, Parque Leluar, del Carnavalito 2752, hay un correo electrónico que es info, para que lo tengan en cuenta, centroregionleonesa@gmail.com. Muy fácil, centroregionleonesa@gmail.com, para estar en contacto también, para poder disfrutar de esas espectaculares instalaciones de la gente amiga del Centro Región Leonesa. Pero bueno, la tengo en línea en este sábado al mediodía a nuestra querida María Teresa Michelón Martínez. Maite, muy buen mediodía, bienvenida y buen comienzo de año. ¿Cómo va?
Muchas gracias. Bien, es un placer hablar contigo, porque muchas veces uno quiere hablar y está ocupado. Se ve que tienes mucha gente que te habla y encantadísima de hablar con vosotros. Bueno, Maite, qué gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Pero Maite, ¿qué tema que estoy comentando recién en el título para charlar contigo? Ley de memoria democrática, y tanta gente que sigue preguntando, consulta. Sí. Bueno, contanos un poquito, te escuchamos. Bueno, yo lo primero que les quería decir es que el tiempo va corriendo mucho y hay muy poco tiempo, porque esto se termina el 20 de octubre de este año. Así es. Es una lástima la gente que se queda un poquito atrasada en el tema y que después lo va a lamentar, como pasó con la memoria histórica. Te comento que en el mes de noviembre he estado en el Congreso de la Emigración, que lo hicimos en Asturias. Así es. Y yo había puesto entre algunas otras, una de las ponencias que insistí mucho fue que nos dieran un año más de prórroga para que la gente tuviese un poquito más de tiempo de conseguir la documentación requerida. Sí. Bueno, en ese tiempo ya nos dijeron que de momento no nos podían decir nada porque estaba en ese momento el tema de la investidura del presidente, que sí, que no, que no nos podían asegurar nada y que tampoco sabían si iba a ser otro el presidente, qué podía decir el otro presidente. Sí. En definitiva, estamos sin ninguna noticia en absoluto. Sí. Volví a preguntar ahora en enero al Consejo General y no hay ninguna información. Por lo tanto, no tenemos ninguna seguridad ni información de que haya un año más de prórroga. La gente está un poco desanimada porque, claro, hay gente que hasta muchas veces no se hablaban en las casas y no saben de dónde eran sus abuelos o sus bisabuelos. Y claro, es difícil encontrar cuando no tienen nombres, apellidos, dónde nació, porque hay gente que dice, bueno, sí, nació en Madrid, bueno, pero ¿en qué lugar de Madrid? Claro. Pues no sé, nació en Galicia, ¿y en dónde? No sé que era en Galicia, y claro, es sumamente difícil para todo esto. Claro. Hay un lugar donde la gente suele ir a preguntar y tienen bastante información, es ir al hotel de emigrantes en Retiro, para saber en qué fecha llegaron, si tienen el nombre, lógicamente, nombre y apellidos, pero tampoco es demasiado fehaciente, porque no todos hemos estado en el hotel de emigrantes. Exacto. Así que es una pequeña complicación o gran complicación para la gente que todavía se demora. Pero por favor les pido que si tienen las ganas de hacer la nacionalidad, que pongan interés y que se apuren a buscar lo que es la documentación, porque a veces un familiar le puede decir que o primos o algo, hasta incluso hay algunos que lo hicieron y los otros primos no se han enterado y todo eso, pueden hablarlo. Esta memoria histórica, democrática, porque la memoria histórica que se mandó en el año 2007, sí hubo un año más de prórroga, en la cual se hicieron 3 años. Esta vez no. Claro. Entonces se nos acaba mucho el tiempo y sería una pena que perdiesen esta oportunidad, porque nosotros estamos pidiendo al Consejo General y de hecho al Ministerio del Exterior que por favor nos hagan una ley de nacionalidad completa, que no hagamos estos remiendos, porque esto tarda cada 6, 7, 8 años y la gente se desmoraliza y después, bueno, ya no hay muchos emigrantes genuinos como nosotros todavía que podemos dar bastante información, sino que van directamente, ya son nietos, bisnietos o tataranietos. Claro. Y ya la documentación es muy difícil. Y otro de los temas, si me permites, me gustaría decirles, porque la gente está muy confundida, la documentación que viene de España, es decir, la partida literal de nacimiento,
esto. Lo repito porque hay gente que pide certificado de nacimiento y le mandan un certificado que copian tipeando lo que pone en el libro, y eso no le sirve. Tiene que ser partida literal de la persona que les va a dar la nacionalidad. Eso que lo tengan en cuenta. Y entonces, claro, esa documentación le viene certificada, en la cual no pueden certificarla aquí. Es la gente que tiene mucha duda sobre esto, porque claro, la gente, no, porque tienes que certificarla. No, la que viene de España ya viene certificada. Y además, algo importante que sepa la gente, que otro país no puede certificar lo que mandan del extranjero. Claro, exactamente, totalmente. Y la gente que dice, no, la tengo que, porque me piden certificado por la Haya. No, una certificación que viene de España no puede certificar la Argentina, ni ningún otro país. Correcto, Maite. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, igual vamos a seguir de cerca todas estas novedades de esta ley de memoria democrática, porque obviamente el tiempo urge, hay que correr, aquellos que lo quieren hacer, porque si no, se quedan afuera directamente, es así. Y lo único que tienen que tener certificada por la Haya es la partida de nacimiento de aquel que va a hacer la nacionalidad. Perfecto. Nada más. Todo lo demás es totalmente, o sea, le tienen que pedir, lógicamente, al registro civil la documentación, pero lo único de los padres, de los tíos, de los abuelos, lo que sea, pero la certificación solamente la partida de nacimiento del que va a hacer la nacionalidad. Perfecto. Vamos a seguir de cerca todo esto, querida Maite Michelón Martínez, porque es muy importante para que la audiencia lo tenga en cuenta, y después, obviamente, en otro momento vamos a reiterar donde pueden consultar y todo, porque esto es para destacarlo ya, y obviamente por las fechas, porque hay muy poco tiempo, exactamente. Bueno, Maite, no te quiero robar más tiempo en este sábado al mediodía. Yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Te mando un beso enorme, gracias por estar con nosotros, que tengas un lindo fin de semana, y nos estaremos viendo, amiga, ya ahora cuando nos encontremos. Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das también de hablar para la gente que está con muchas dudas, y siempre estoy a vuestra disposición. Bueno, gracias. Y para cerrar la charla con nuestra querida Maite Michelón Martínez, he elegido un tema musical que, como siempre, Emilce Arroyo Pastor, que preside la Federación, dice, y es cierto, por un lado hay que apostar a la federalización de todo el país, pero también a la juventud. Y como elegí justamente un tema de gente joven de Castilla-León, querida Maite, se llama el grupo Carrión Folk. Tiene que ver sobre la versión del río Palentino, por excelencia, que es el Carrión, ¿no es cierto? En este caso, exacto. Y el Carrión Folk es una banda numerosa, pero son jóvenes que realmente interpretan. Después te lo voy a mandar por línea privada el tema musical. Se llama La Peregrina, el título. Maravilloso. Además que la juventud es el futuro, así que los jóvenes adelante. Así es, tú lo has dicho. Un beso enorme, buen fin de semana, Maite. Gracias, cariño, igual para vosotros. Gracias, quedamos en línea privada, no me cortes. María Teresa Michelón Martínez, charlando con nosotros aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Disfruten de esta versión musical que realmente vale la pena para comentárselo a todos ustedes. Vamos con la música. Camino de Santiago con grande halago. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, ha pasado ya 33 minutos de la hora 12 en la República Argentina y estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. 33 minutos pasaron ya de la hora 16 en España, una hora menos en las Islas Canarias. Y hablando de España, nos está escuchando la doctora Verónica Arriaga con el gran cuquito Nicolás Arriaga, hincha de Boca, inteligente, pero tiene su corazón independiente por su abuelo, claro que sí. Hola, Ernesto Arriaga en el aire, el hombre del tránsito y del transporte argentino, y en esta modalidad Fium. ¿Cómo andamos, Arriaga? Buen mediodía, bienvenido. Arriba los corazones, bosteros, ¿qué te tiro? Bueno, qué tranquilo que está hoy. Hablo de Boca y ya está. Ahora si hablo del rojo ya cambia. Bueno, no importa. Vamos, el rojo todavía, ni las pautas tiene ese cookie de rojo, es bostero. Y bueno, está bien, lo veo muy bien. Bueno, Arriaga, ¿cómo vamos? Buen mediodía, todo bien, ¿no es cierto?
Buen mediodía, muchos autos a la costa atlántica, después tengo el pantallazo. Dale, perfecto. Bueno, vamos con la modalidad Fium de Ernesto Arriaga y temas que vamos a comentarles a todos ustedes. Por ejemplo, nos ha llamado la señora, a ver acá estamos, Abigail de zona norte, Gran Buenos Aires, dice, ¿puedo llevar una bicicleta atrás agarrada en el baúl del auto? Pregunta la señora desde zona norte del conurbano. No, señora, la debe llevar debidamente sujetada en el techo con los portabicicletas. No puede haber nada en la parte posterior del auto que sobresalga a la chapa propiamente dicha. Bien. Otra pregunta. Perfecto. Julio César vive en La Plata. Sí. Julio nos pregunta, ¿cuándo vence el matafuego en el auto? ¿Tiene vencimiento? Sí, tienen vencimiento los matafuegos, claro. Sí. Justamente el vencimiento es aproximadamente 1 año y medio a 2, sí. Y cuando uno lo recarga el matafuego de nuevo, tiene justamente eso. Bien. El matafuego se debe recargar porque se vence, claro, para poder pasar la verificación técnica y vehicular y que el talco polvo sea útil para apagar un incendio eléctrico. Perfecto. Y a propósito de la BTV, ¿cuánto sale la BTV para un auto, Ernesto Arriaga? En capital sale 18.000 y en provincia por ahora sale 12.000, pero va a aumentar. Está bien. Bueno, perfecto. Otra de las preguntas. ¿Cuál es la velocidad máxima para micros en las rutas? 90 kilómetros por hora para toda la ruta donde no hay un cartel que diga lo mismo, menos velocidad. Dice 60, pasos por curva, esto. Pero la máxima es 90 kilómetros por hora. Bien, perfecto. Vamos con otra pregunta. Dice Camila, no entiendo el tema de los viajes en avión low cost. No entiende, dice, en Argentina. La última vez me conecté y estaba re caro para mí, dice esta oyente. No, lo loco vale un 40% menos. Sí. Lo que pasa que si llevas valija te cobra, si llevas hasta te cobra, si no lo puedes devolver. El low cost, como en todo el mundo, sale el 60% del costo real. Por ejemplo, Aerolínea Argentina Bariloche, suponete, hipótesis, sí, sale 80.000. Sí. En low cost sale 50.000. Sí. Pero no tomas nada, no lleves ninguna valija, absolutamente nada que pueda ir a carga porque te lo cobran. Claro. Entonces, el low cost es un vuelo rápido y preciso. Claro. Y con la ropa puesta, como que en el mundo lo low cost, por ejemplo, Madrid-París, sí, vos vas al aeropuerto y hay un low cost, si sale dentro de 40 minutos, suba, sí, 20 euros. Claro. Son los asientos que quedan vacíos, se venden. Claro. En vez de 150, 20 euros. Claro. Pero acá todavía no hay cantidad de aviones. Al no haber cantidad de aviones, no están esos premios. Claro. Igual el avión es igual de bueno, lo que cambia es lo que se lleva, ¿no es cierto? Es como un taxi, ¿no es cierto? En definitiva. Es lo mismo. No, el taxi, discúlpeme que discrepe con usted. Digo yo, sí. La tarifa es la misma para todos lados. No, claro, lleve valija o no. Claro. El avión no es como el taxi. Claro. El taxi vale... Obelisco, Aeroparque, sí, 200 pesos, claro, suponete. Sí. Todos los taxis valen 200 pesos. Sí. El avión no. Claro. Uno vale 200, otro vale 120. Claro. Pero no lleve valija. Claro, exactamente. Muy bien, otro más, vamos con otro oyente. Acá lo tengo. Adela de Avellaneda. Dice, señora Arriaga, me gustaría saber si el boleto del colectivo va a seguir aumentando y más que tengo que tomarme 3 colectivos para ir al trabajo. Adela de Avellaneda. ¿Qué pasará? Adela, voy a contestarle medio antipático, pero la respeto y la quiero mucho. ¿Sabe cuánto cuesta el colectivo en la Argentina? No. ¿Cuánto cuesta el mínimo, Cacho? Y acá el mínimo creo que 50 y pico, 60 y pico, es en capital, ¿no? En capital. No, 77, ¿qué? Sí. Sale 7 centavos de dólar, claro, nada. Claro, sí. Cuando uno dice 77, son 77 y el dólar está 1.000. Claro. Son 7 centavos de dólar. Claro. En el mundo vale 2-3 euros, en Estados Unidos vale 3 dólares. Claro. 7 centavos vale el colectivo. No estoy defendiendo, porque la gente gana muy poco. Bien. Pero es único en el mundo. 7 centavos de dólar no existe el costo. Se va a ir a 30, 40 centavos de dólar, que va a ser 300, 400 pesos, que no te lo que te digo. Sí. 7 centavos. Exactamente. Cuando vos decís 77, no es 77 centavos de dólar, es 7 centavos, 7. Claro. Perfecto. A ver, acá me está pasando la próxima. Otro llamado. Matías, tenemos mellizas de 2 años. Ambas tienen miedo al viaje. Las chicas tienen miedo al viaje. Dice, ¿qué consejo le podemos dar para que
vayan aprendiendo seguridad vial y siempre habla de sus hijos. Bueno, el miedo no lo tienen las nenas. Claro. El miedo lo tienen los padres, que hablan y se expresan. Los chicos van donde nosotros les enseñamos en el auto, atrás, debidamente sujetadas en el cochecito. Si nosotros le ponemos el cochecito, le damos algo dulce, algo rico, chiquitito, que no corre riesgo, sin palitos, sin nada. La tratamos bien. Y esto, el chico se acostumbra. El miedo es de los padres. Un chico al año y medio, 2 años, todavía no surgen los miedos. Los miedos empiezan de los 3 a los 5 años. Sí, perfecto. Pero si nosotros como padres le damos miedo, el chico va a tener miedo. Uy, guarda, el pibe percibe todo. Claro. Entonces, no tengamos miedo y debidamente sujetados, bien, con un sonajero, con algo rico dulce, y cada vez que se sienta y le damos algo rico, para estar contentos. Chochos, exactamente. Bueno, Jorge de Cava. Reitero que el chico, no el miedo lógico, el miedo entra en una criatura entre los 3 y 5 años, el periodo de los miedos. Claro. Bueno, y te aclaro, muchacho... Antes es inconsciente, no conoce los miedos. Claro, bueno, este oyente debe ser joven, obviamente Matías, porque tiene chicos de 2 años. Dice, siempre Arriaga habla de sus hijos y de seguro la tiene muy clara. Lo queremos, Arriaga, te pone fium. Bueno, ahí está. Ahora te lo pasamos el fium también de este oyente. Jorge, un abrazo, fium. Bueno, Jorge de Cava dice, quiere saber si se... A ver, estamos en vivo leyéndolo como vienen los llamados, Ojo, a veces... Perdón la desprolijidad a veces, pero es así. Jorge de Cava dice... Esto es radio en directo en vivo, ¿no es? Sí, es Radio Verdad, che. Lo que quieren saber es si piden siempre los mismos papeles del auto en todo el país. Dice que el año pasado viajó a Mendoza en auto, no le pidieron la BTV y siempre le quedó la duda de este tema que no le pidieron la BTV en Mendoza. Se ve que lo habrán parado, vaya a saber. Ahora empezó la BTV en Mendoza, hace 6 meses, no le pidieron porque no estaba obligatorio. Hace 6 meses la legislatura de toda la provincia de Mendoza implementó la BTV y ahora te la van a pedir. En todo el país la BTV es obligatoria igual que... Bueno, perfecto. Vamos con otro llamado. A ver, el último. Razón el oyente, el año pasado no la pedían. Mira vos. Entonces, bueno, voy con el último llamado que es un poco risueño. No llama... guarda Mili, Sí, no sabe. Llamó una señora, se llama Sara. Pero Sara con Z. Bueno, nos escucha con su familia. Es como una marca de ropa la doña. Bueno, Sara nos escucha con su familia, siempre hacen los quehaceres de la casa mientras comparte el programa. Ella es descendiente de padres gallegos. No tiene ninguna pregunta de Galicia. De Galicia. Seguro, obvio. Escúchame, acá dice la señora, yo no tengo ninguna pregunta de vialidad por el señor Arriaga, pero sí sobre un dibujo del señor Arriaga que pusieron en todas las redes, el personaje de Lluvia de Hamburguesas. Esta pregunta, está inspirado, dice, escuchá, pará, ¿está inspirado en él? O sea, en vos, dice, lo seguimos desde las mañanas de TN. Fium para el señor Arriaga. Bueno, contestale a Sara, Arriaga, ¿qué cree que te diga? Bueno, Sara, es verdad todo lo que usted acaba de decir. Ese flaco con anteojos y narigolas, sí soy yo. ¿Sos vos? Buena onda, divertido y respetuoso. Sí, soy yo. Se inspiraron en Arriaga. Sí. Cuando me veían en TN, flaco, divertido, narigón y anteojito, y se inspiró ese dibujito. Me lo dedicaron, es verdad lo que dice Sara, y para mí es un honor. ¡Vamos, Sarito! Bueno, escúchame. Es internacional, Arriaga, porque Ernesto, mira, te soy sincero, la chica viene con esta pregunta hace un ratito, porque venimos pregonando desde que arrancamos el programa para que hicieran el momento fium también las preguntas. No, también hay que recalcar. Por supuesto, Mili, te voy a agarrar, Mili. Hay que recalcar que en las redes sociales nosotros hicimos el flyer para que pongan justamente la pregunta a los oyentes, aquellos que tengan dudas, y pusimos el dibujito justamente de Lluvia de Hamburguesas del personaje, y claro, es lindo. A mucha gente le generó dudas, y bueno, acá Sara nos hacía llegar y dijimos, vamos a preguntarle. Es verdad, y eso se produjo cuando yo lancé el dicho de TN, el fium, que arrancó, y lancé el Waze. Acuérdense que lancé el Waze en la Argentina, de Google. Sí. Cuando apareció eso del Waze, hacía por TN todas las mañanas, y la gente se inscribía gratis, apareció el dibujito que se hizo internacional. Sí, perfecto. Escúchame, en el Waze, ¿no está la voz tuya, Arriaga? Porque así te ponemos en el Waze con la voz tuya. Sí. ¿Ah, sí? Continuar 200 metros, doble a la derecha.
Sí, vos lo ponés, está Ernesto Arriaga con el Waze. Bueno. Aquellos que quieran tenerlo a Ernesto Arriaga en el Waze, en el auto, los pueden tenerlo, claro. La gallega se convierte en una Arriaga Vasco. Una Arriaga Vasco, perfecto. Bueno, genial. Bueno, mientras estamos en vivo con Ernesto Arriaga, 12:44 minutos, le voy a pedir acá a mi equipo de producción que me instale de vuelta el aire acondicionado, por favor, porque me estoy muriendo de calor acá en el estudio. Querido Ernesto Arriaga, estamos en vivo y esto es Radio Verdad. ¿Cómo está el tránsito en las rutas y autopistas del país, más los aeropuertos y los trenes? A la costa atlántica, la Buenos Aires-La Plata, muy cargada, sí. Un recambio muy fuerte hoy, y hay 2.216 vehículos por hora a la costa atlántica en el peaje San Borondón. Bastante. Bien. Velocidad promedio 90 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 9 a Rosario normal, Rosario-Córdoba despejada, sí. Y los dos puentes Zárate Brazo Largo que van a Uruguay, Paraguay, Brasil, y a todo el litoral argentino con mucho tránsito en estos momentos. Bien, perfecto, genial. Entonces, el resto todo tranquilo, los aeropuertos bien, los trenes normales, todo, ¿no es cierto? El Roca tiene obras y todos los del Roca tienen demoras y reasignaciones. Lo demás, subtes y trenes horario, Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad, llamado Fium Fium. Perfecto. Bueno, mi querido Arriaga, el hombre de las hamburguesas. Mira lo que me vengo a enterar hacia ahora. Bueno, por Dios. Así que... Ahora le puedo hacer una pregunta yo a Mili porque me mataron la respuesta. ¿Mili? Sí. A Mili. Acá está. Te está escuchando. Sí. Bueno, a Mili. ¿Qué pasó? Cuando usted tenga un compañero que tiene mucho amor, respetuoso y delicado, ¿a usted le gustaría que le dé un beso con bigotes o sin bigotes? El día que le toque. No sé. No, conteste, ¿con bigote o sin bigote? Conteste, jueguese, Mili. Y bueno, no sé, sin, porque ya me pasó en Mar del Plata, en el Oceanario, que está en Mar del Plata. Con una foca. Con una foca. No, pero Mili. Fue un beso con bigote salado, increíble. Bueno, ¿a usted le gustaría su compañero de vida por ahora con bigotes? Sí, sí, vamos a decir sin porque ya fue con el lobito marino. Perfecto, esto fue para Radio Verdad con Cacho y Profio. Mili, en el sol de nuestra España, Fium, Cacho. Fium, Arriaga, un buen fin de semana, abrazo grande, Ernesto. Bueno, Ernesto Arriaga con todo el tránsito, un saludo a Hugo Palamara, mi querido Huguito Palamara, del programa Vigencia, que está en la colega Radio Belgrano, en la AM 650, que está los sábados de 12 a 13, así que bueno, a esta hora estamos al aire, él está con su programa Vigencia, en la colega Radio Belgrano, donde yo estoy ahí con el fútbol, también, y él hace su programa hace tantos años que sigue obviamente el legado de su padre, que lo recuerdo con mucho cariño a Palamara padre, claro que sí, una gran persona, un gran tipo, y su hijo un gran tipo, sin lugar a dudas, de tal palo, tal astilla, sin lugar a dudas. Amigos, bueno, tenemos cumpleaños, Emily, es así, ¿no es cierto? Rapidito, vamos con algunas efemérides, cumpleaños, así ya lo conectamos a Roberto La Rosa, porque tenemos información de España también, vamos. Muy bien, bueno, vamos a comentarles algunos cumpleaños del día de hoy, porque está cumpliendo años el actor estadounidense Patrick Dempsey, que lo deben de conocer seguramente, de Encantada y de... Miren qué les voy a decir, Grey's Anatomy, claro que sí, Grey's Anatomy, que la verdad que es una serie que sigue vigente un montón de temporadas. Bueno, Patrick Dempsey, que participa de esta serie tan icónica a lo largo de los años. También hoy está cumpliendo años Fernando Ruiz Díaz, músico y cantante argentino, líder de la banda como Catupecu Machu y Bantra. También está cumpliendo años el político y empresario argentino Daniel Scioli. Y también está cumpliendo años, miren, dos actrices argentinas. Por un lado, Mimi Pons, la tan prestigiosa Mimi Pons, que bueno, falleció hace poco también Norma, la hermana, y también está cumpliendo años, ¿saben quién? Mirta Busnelli, así que también Mirta Busnelli hoy está cumpliendo años, y algunas efemérides del día de hoy para poder hablar, para poder contarles como un día como hoy, pero de otros años. Por ejemplo, en el 2003 se estrena en Argentina el primer capítulo de la exitosa serie Resistiré, que era protagonizada por Celeste Cid y Pablo Charri. Seguramente la habrán visto, Resistiré, o sabrán de qué trata, porque fue también
una serie icónica de Argentina, claro que sí. También un día como hoy, pero del 2006, en Buenos Aires, Argentina, se produce el denominado robo del siglo, donde asaltaron 147 cajas de seguridad del Banco Río de Acasuso. Que es más, este robo del siglo, bueno, después estuvo con la película. Vino la película. Y también hay un podcast muy interesante en Spotify, que lo pueden buscar, El robo del siglo, porque cuentan todo, y hasta los protagonistas que estaban adentro y afuera del banco. ¿Y dónde fue a parar esa plata? Dios dirá. Bueno, miren, yo les recomiendo que busquen este podcast que está en Spotify, porque realmente ahí es muy, pero muy bueno. Bueno, y también se van a encontrar con muchas sorpresas sobre ese robo del siglo, claro que sí. También un día como hoy, pero del año 2012, en la región de Toscana, Italia, el crucero Costa Concordia choca contra una roca y se hunde, provocando la muerte de 32 tripulantes. Fue también noticia mundial que el capitán Francesco Schettino fue arrestado por homicidio. Y se tomó el buque. Se tomó el buque, porque dejó todo tirado y se fue. Valga la redundancia. Claro, que por eso también había sido noticia mundial, fue un antes y un después totalmente. Sí. Y también un día como hoy, pero del año 2023, el año pasado, hace muy, pero muy poquito, la canción que realizó Shakira junto a Bizarrap, que decía "Pa' tipos como tú", bueno, batía un récord de 64 millones de reproducciones en 24 horas, que muchos dicen también fue un antes y un después total en la carrera de Shakira y también de Piqué, porque picó para los dos lados. Claro que sí. Están todos, hoy están todos así, claro sí. Bueno, Arriaga recién estaba muy eufórico, qué sé yo, no sé cómo estará la Rosa allá en la costa atlántica. Hola Robert, buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo vamos, mi amigo? ¿Cómo le va, Cacho? Escuchando las informaciones de las chicas, que me ponían un poco la piel de gallina, porque uno podría estar con Alberto de la Torre ahí en Montevideo o en Punta del Este, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ese muchacho la hizo toda, aparte tiene una joyería ahí en Uruguay. No me digas. Tiene una joyería, tiene una joyería. Y también con ¿Vos sabés que la inversión que habrá hecho, ¿no? Sí, claro. Parte de la historia de todo esto es que, bueno, decidió que no puede venir nunca más a la Argentina, pero el hombre está bastante bien, ¿no? Ha tirado. Sí, ¿qué es ese problema? Es uno de los... Nosotros que tuvimos tanto en la isla y en el río, sí que navegaba bien, ¿eh? Salió con todo. Salió con todo, Roberto. Exactamente. Bueno, salió de la cloaca y era otro tipo de cosa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Robert, primero, ¿cómo anda el municipio de General Lavalle? Contame un poquito. Mirá, muy bien, hay visitas guiadas, hay una pileta de natación que es la municipal, que está realmente con mucha buena perspectiva para toda la gente que está en General Lavalle. La pileta está de martes a domingo, el lunes está cerrada, la actividad empieza de 14 a 19, pero cuando podés ir, por ejemplo, determinados días, creo que martes y miércoles, en un horario de aquagym, hay prácticas con profesores de natación, la verdad que está muy muy lindo. Y también los martes y los jueves, saliendo de la Secretaría de Cultura, que está ahí en el centro, en el casco urbano de General Lavalle, se hacen visitas guiadas. Vos sabés que General Lavalle es el único, una reserva, hay una reserva también y un parque nacional, porque es el único lugar donde una especie de ciervo se conserva en el país. Así que hay visitas guiadas, podés ir a ver la ría también, bueno, un montón de lugares. La verdad que está muy lindo el Lavalle, muy lindo para visitar ahora en el verano. Excelente. Bueno, perfecto. Bien, Actualidad Argentina, tu programa de los días jueves, es así, ¿no es cierto, Robert? Sí, un poco más musical ahora, porque, viste, hay una sensación de que la gente, te puede pasar a vos, Cacho, y a la gente, un cierto hastío de la economía, de los políticos y de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de dar información de los partidos cercanos, de muchas actividades que se realizan, y fundamentalmente también lo que tiene que ver con buena música, un poco de buena onda, porque, bueno, la gente está un poco, quiere tratar de pasar este momento que económicamente es difícil. Hay gente, hay bastante gente acá en la costa, Cacho. ¿Sí? Bastante gente, pero la gente cuando lo ves que asume o entra al departamento, abre el baúl y trae toda la mercadería de Buenos Aires. Y sí, me imagino. Toda la mercadería. Te digo porque el 20 está un 30% más caro acá. Claro. Y aparte los días están... Sí, mira vos. Y los días están raros, ¿viste? Están raros, llueve bastante de noche, está medio feito, pero en el día, bueno, se puede ir a la playa, que no hay ningún problema. Por lo general refresca y llueve de noche, ¿no? Claro. Y, ¿viste? Y la intensidad de la lluvia es mucha, teniendo en cuenta, ¿viste? Lo que fue acá
no te digo tan cerca, pero en Miramar con el problema que hubo en la semana, ¿no? Claro, sí, más bien. Bueno, Robert, escúchame, hoy hay un amistoso Boca y Gimnasia Tiro de la provincia de Salta, es así, ¿no es cierto? Sí, en el estadio Martiarena, un estadio que conozco mucho porque he ido mucho a relatar ahí a Salta. Sí. Le mandamos un abrazo a la radio AM que siempre nos dio una mano, que es la 840, que es la radio Salta. Ajá. Ahí en Salta, el primer partido de Martínez todavía, un equipo que no tiene la dimensión y con los nombres de que tiene que tener, pero por lo menos es una primera etapa que tiene Boca. River está en Miami también haciendo una intensidad, hará determinados amistosos, y hay equipos que van a Uruguay, a Paraguay a hacer torneos, pero Cacho, nosotros que somos viejos en esto y en esto del fútbol, yo recuerdo los veranos, los torneos de Mar del Plata y de Mendoza, Sí, ¿no? señor, la Copa de Verano, Roberto. Eran realmente un clásico. Yo me acuerdo que de Renzi y Zapatero mandaban 10 días a Mendoza, Mar del Plata. Nos pasamos unas vacaciones bárbaras y bueno, y estaban los partidos donde la gente lo seguía mucho. Esto de internet, yo quiero pensar con la economía y cómo está todo esto. Todas estas aplicaciones ¿seguirán teniendo validez cuando a vos te llegue la factura en dólares? Claro. Porque uno dice, hacen cualquier partido y lo transmiten por cierta cadena que es la que tiene la exclusividad de todo esto. Y vos te acordás antes que realmente, o por los canales de aire y hasta muchas veces por los canales de cable, uno veía todos los torneos y realmente era importante, ¿no? ¿Cómo se perdió todo eso? Claro que sí. Robert, la semana que viene yo te voy a proponer que hablemos un poco del mercado de pases en esta Argentina 2024, por los refuerzos, las novedades. Pues eso lo vamos a hacer el sábado que viene, si te parece. Lo que sí quiero destacar, que ¿sabés qué? Que bueno, se han encontrado Messi y Suárez para compartir ya un primer entrenamiento de este año en el Inter Miami, los dos juntos, qué cracks los dos. Sí, yo creo que hay un tema futbolístico y hay un tema familiar. Son muy amigas las mujeres, la familia, han ido a veranear juntos. Yo creo que es otra frutillita que le muestran a Messi que él puede concretar por el tema de Suárez, que todavía, vos sabés que los contratos en la LMS son medio raros, porque tienen 2 o 3 que son realmente los baluartes y que se les paga, y a otros que no. Parece que Suárez, la plata de Suárez viene de alguna gente económicamente de afuera del club, porque son pocos los contratos que vos haces, los contratos franquicia se llaman. Es decir, suponete, el contrato franquicia, tienen 2 o 3 contratos que vos lo podés tener una cantidad de dinero que no pasa nada, pero después tenés que regular todos los demás contratos. Así que bueno, más allá de todo eso, Suárez, que tuvo un paso por el fútbol de Brasil, yo digo que bueno, que también a todos le viene una etapa un poco de decaída, pero teniendo a Messi al lado y tratándolo de asistir, yo creo que van a hacer muchos goles, y el Inter de Miami va a tener, no solamente van por lo que significa la posibilidad de lo futbolístico, Cacho, a mí me da la impresión que todo esto van porque en Miami hay una gran cantidad de latinos, ¿viste? Entonces quieren ver jugadores representativos de la selección y de los lugares de tu país, ¿no? Claro que sí, Roberto, y aparte obviamente se sienten a gusto estando en Miami, con digamos los propios paisanos, como quien dice también, de su país o no, pero bueno, sin lugar a dudas. Así que, bueno, Robert, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Me parece bárbaro. Abrazo grande, Cacho. Y bueno, la seguimos el próximo fin de semana. Dale, y en un rato te llamo, que en la semana no tuvimos oportunidad de charlar un rato. Después te llamo un ratito, Robert, dale, ¿listo? Abrazo grande, querido Roberto, gracias, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, como siempre, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Rapidito, un pequeño pantallazo, Mili, que tengamos si hay algo de tema de espectáculo. Hay un productor español que ha hecho una película que tiene que ver con la tragedia de Uruguay, es así, ¿no es cierto? Sí, sobre la Sociedad de las Nieves, la verdad que es increíble lo que... Miren, justamente estaba buscando ahora porque me estaban saliendo fotos, tweets, es una locura, es a nivel mundial, a nivel mundial lo que ha logrado justamente este español Juan Antonio Bayona, más conocido, bueno, se llama Juan Antonio García Bayona, más conocido como Juan Bayona, que la verdad, increíble lo que ha hecho con este estreno mundial en Netflix, porque está la plataforma de Netflix. La Sociedad de la Nieve, bueno, 48 años tiene este director, increíble. Chaupeu, porque es una locura. Todo el mundo, actores del rango que no se imaginan, hablando
de lo excelente que está la Sociedad de la Nieve, que justamente no relata lo que fue la triste tragedia que fue realmente, donde fallecieron personas, donde bueno, y hoy en día están los sobrevivientes, que muy interesante la historia, cómo la van contando también, que participan también de la película La Sociedad de las Nieves, tienen mucha parte de cameos con ellos, que hacen, obviamente no se interpretan ellos, sino que realizan otros papeles, pero le dieron esta posibilidad también de participar haciendo algo y también siendo parte de esta historia, que vuelvo a repetir, La Sociedad de la Nieve, si no la vieron, la tienen que ver a través de Netflix y bueno, de la mano de este director español. Bueno, perfecto, Mili. Rapidito, recuerden que a partir del día de hoy y hasta el 19 de enero, envío de documentación para el voto, para que lo tengan en cuenta, porque hay elecciones en Galicia el domingo 18 de febrero. Así que, amigos, para que lo tengan en cuenta, lo destaco, a partir del día de hoy y hasta el 19 de enero llega el envío de documentación para el voto de las elecciones. Rapidito, no me quiero olvidar, se necesitan dadores de sangre para la paciente Pilar González Torrilla, nuestra querida amiga Pilar González Torrilla, una mujer de los medios, presidenta de APEA. Se pueden enviar, pueden acercarse los donantes en el Centro Regional Fuesa, en la Avenida Córdoba 6429, entre Olleros y Maure, lunes a sábados de 8 a 14 en Ayudas. A nombre de la paciente Pilar González Torrilla, que va a ser el día operada el día 23 en el Centro Gallego. Amigos, nos vamos despidiendo. Nos encontramos el próximo sábado, minutos después de las 10. En nombre de quien les habla, Oscar y profe Bernardes y todo el equipo, le decimos buen fin de semana, buena vida, chao, hasta el sábado. Hasta aquí, el sol de nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.